Y bien, entonces un poquitín, sé que muchos de vosotros estuvisteis en la formación que se impartió ayer sobre TicketBuy, pero también sé que algunos de vosotros también sois nuevos en esta formación. Por tanto, os cuento un poquitín por dónde van a ir los tiros de la formación. En un primer momento vamos a hablar un poco de Urrasbás Area. ¿Qué es esto de Urrasbás Area? Me imagino que la gran mayoría de vosotros lo conocéis, pero bueno, queremos dedicarle 5 minutillos a ver lo que es lo que es Urrasbás Area y qué es lo que nos podría aportar y qué es lo que podríamos hacer cada uno de nosotros. Y por otro lado, bueno, luego daré la palabra a Arantxa Álvarez como coordinadora de todos los dinamizadores Urrasbás para que presente a Igor Mora y nos presente un poco la formación que hoy vamos a recibir. ¿Eh? Y para terminar luego la sesión, pues bueno, habrá una pequeña encuesta para recibir pues bueno, un feedback de lo que hemos hecho, si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, qué es lo que podemos mejorar para otras repeticiones. Y bueno, pues según el horario, empezamos ahora y terminaremos sobre las 8 de la noche. ¿Eh? Entonces, voy a compartir mi pantalla y os voy a mostrar Urrasbás Area. Vale. Si teclamos en cualquiera de nuestros navegadores urrasbasarea.eus nos lleva a esta página web. Esta página web hay que comentar que es de todos nosotros, de todas las empresas generadas desde Urrasbad. Todos los participantes en esta formación o somos partícipes o tenemos tenemos empresa Urrasbad o estamos en ello. Por tanto, disponemos de este espacio o lo vais a disponer en breve. Entonces, en la primera pantalla pues veis una pequeña introducción de lo que es esta plataforma, esta página web, qué es lo que nos puede aportar, en donde podéis ver una pequeña descripción y bueno, pues una serie de tweets que vamos lanzando de este Kingune con el hashtag Urrasbás Area y un buscador de empresas. Si nos vamos por aquí arriba, bueno, pues de una forma un poco más extensa lo que es Urrasbás Area, cuáles son los objetivos y qué es lo que pretende aportar a las empresas. Y por otro lado, bueno, pues en la pestaña de empresas pues tendríamos un directorio, ¿no?, de empresas, de tal forma que si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, pues empresas de artes gráficas, por decir algo, pues bueno, pues aquí aparece un listado de empresas donde bueno, pues, está perfilado por cada una de las empresas Urrasbad que están en este directorio. El nombre de la empresa, el logo, la descripción del producto o del servicio que ofrecen, si tienen página web, si tienen en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos una sección de anuncios, noticias y dialogando, espacios que los podemos alimentar, podéis alimentar las empresas Urrasbad y, por ejemplo, pues anuncios, pues bueno, pues anuncio que surgió ayer, pues bueno, pues Alt 4 Móvil, pues bueno, pues nos presenta pues un anuncio de lo que puede estar aportando o el servicio que puede estar ofreciendo en la sección de noticias, pues algo similar. Vamos lanzando noticias a lo largo de la semana y el viernes habitualmente pues bueno, pues saltan llega un newsletter a los usuarios que están registrados y tengan la opción activada. La plataforma está en 2 idiomas, en euskera y en castellano, y como empresa Urrasbad, pues yo sí que os pediría que hagáis cierto hincapié en tener perfilado vuestro perfil. Y para eso es un sencillito, entraríamos en iniciar sesión, pinchamos aquí con el NIF y la contraseña que tengamos, en principio y por defecto el NIF y la contraseña es el mismo valor, el usuario y la contraseña es el NIF de la empresa, por tanto entraríamos en ese espacio y en un primer momento tengo la opción de
publicar una conversación, como publicar un anuncio o publicar una noticia. Daríamos el título, pondríamos el contenido, podríamos adjuntar imágenes y lo enviamos. Una vez enviado, esta información la recibe el administrador de Obras Basarea, que en este caso soy yo, y si vemos que ese anuncio, esa noticia, ese dialogando es algo que se puede compartir, no tiene ninguna anomalía, no tiene cosas extrañas, pues bueno, pues automáticamente lo hacemos público. Y la zona privada, digamos, la zona en la que podemos perfilar el perfil y lo que luego de forma pública lo va a ver todo el mundo mundial en la sección de empresas, pues sería esta de aquí. Pues, el logo de la empresa, el usuario, la contraseña, porque bueno, pues como cualquier otra contraseña en un primer momento es el NID de la empresa, pero una vez dentro ya pues, la deberíamos sustituir, la deberíamos cambiar. Y bueno, pues si hay cualquier modificación, el nombre, el teléfono, el email, la dirección, lo que tengamos, la página web, las redes sociales que tengamos, y si deseamos recibir ese newsletter que sale todos los viernes con las noticias que ha habido a lo largo de la semana. Y aquí pues describiríamos, tanto en castellano como en euskera, o en el idioma que creamos oportuno, la descripción de ese servicio, de lo que ofrece mi empresa. Actualizaríamos el perfil y de esa forma ya tendríamos la opción de verlo desde aquí en este directorio. Y yo, pues bueno, pues nada más a las empresas, animaros a que lo hagáis, a que perfiléis vuestro perfil. Tener en cuenta que hay que tener en cuenta de que este espacio es de todos nosotros y que bueno, pues que está en internet y que desde aquí pues es una vía de entrada para ofertas y para que tengamos una visualización en internet. Y sin más, doy la palabra a Arantza para que nos presente al formador de la sesión de hoy y nos dé 4 pinceladas de lo que vamos a ver hoy y lo que podemos hacer en un futuro. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Por lo visto algunos sois nuevos participando, aunque la gran mayoría de vosotros ya estuvisteis ayer en la sesión Ticket Byte. Al igual que ayer, el formador que os va a dar hoy la sesión formativa de esta pildorita que vamos a daros sobre marketing, que ahora os voy a comentar un poco mejor, ha estado anteriormente dando formaciones a los dinamizadores de las empresas Urratsbat y le hemos recibido ya su formación, hemos contrastado que es una formación muy interesante y por eso os la ofrecemos. En principio nos van a hablar de marketing digital y nos van a dar... El marketing digital es muy amplio, es un abanico muy amplio. Y entonces hoy vamos a dar unas pinceladas, o Igor Mora nos va a dar unas pinceladas un poco generales acerca de todas las posibilidades que ofrece el marketing o el branding a las empresas. Nuestra intención es, de cara al curso que viene, ir ofreciendo formaciones más ampliadas en torno a todo esto que es el branding o el marketing digital. Y la idea que tenemos es subdividir en 4 píldoras más de cara al curso que viene, le vamos a ir dando forma, todavía es solo una idea. Una de las ideas que tenemos es que recibáis formación sobre cómo crear vuestra página web, los que no sepáis hacerlo, una página web sencillita para los que tengáis una empresa pequeña, pero que os sirva para captar clientes. Una segunda píldora creemos que podría estar relacionada con las redes sociales y su utilización, que es una forma bastante efectiva y hasta ahora por lo menos gratuita o casi gratuita de hacernos publicidad. Una tercera píldora hablaría más de la generación de contenidos interesantes para que nos puede ayudar a que el marketing funcione en nuestra empresa. Y habría una cuarta acerca de automatización y trabajo en equipo. Lo de hoy va a ser más general, vais a recibir quizás mucha información. Consideramos que es muy interesante, pero va a ser bastante general. Os recuerdo también que al igual que ayer, si tenéis dudas, podéis utilizar el chat para que no se acople el sonido porque somos muchos, las podéis escribir aquí. Y la idea que tenemos es ir siguiendo vuestras preguntas, interrumpirle a Igor en el momento que podamos para lanzarle la pregunta que cualquiera de vosotros nos pueda estar haciendo y así que nadie se pierda o que no se quede con dudas. Pues sin más, le voy a dar ya el paso a Igor Mora y quedamos atentos, eso sí, de cualquier duda que podáis tener. Estamos pendientes del chat. Pues nada, adelante Igor, cuando quieras. Es que ricasco. Bueno, arratsaldeon guztioi, ¿sí? Vamos a empezar directamente, vamos a ir al grano. ¿Sí? Supongo que tendréis el acceso, os voy a colocar el acceso a los materiales de la pequeña charla de hoy, os lo voy a colocar en el chat,
Y en principio todo lo que vais a ver en mi pantalla ahora cuando la comparta, tenéis acceso directamente vosotros también desde ahí, ¿sí? Os he colocado el acceso a la página web. Sí, esta página web está en la Deep Web, es decir, no aparecerá en Google cuando la busquéis. Sí aparecerá mi página, pero no aparecerá esta página en concreto. En esta página, ahora lo vamos a ver, tenéis acceso a un blog en el que he publicado decenas y decenas de contenido que os puede ser interesante, tanto que saldrá durante la charla, que sirva para profundizar en la charla, ¿sí? Sobre temas que no nos va a dar tiempo o que me parecen interesantes o que sean un poquito paralelos al material. Y luego, además de eso, vais a tener una carpeta de Drive en la que sí vamos a tener materiales, las presentaciones, podéis quedároslas. Recordad, en el blog están las fuentes, ¿sí? No soy ningún gurú ni nada por el estilo, pero sí me gusta siempre poneros las fuentes para que vosotros podáis seguir, ver de dónde sale la información, profundizar y lo que sea necesario, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Estáis viendo mi pantalla ahora, supongo, en la que veis al gato trabajando. Y también, otra cosita interesante, en la parte superior tenéis no más que mis redes sociales, sino mis canales de comunicación, para que en cualquier momento, más adelante, fuera de la charla, cuando necesitéis cualquier cosa, duda, aclaración o lo que necesitéis, podéis poneros en contacto conmigo sin ningún problema y sin ningún compromiso, ¿vale? Os enseño, podéis, si alguien tiene algún problema, que lo comente. En principio tendréis una sección, dos enlaces, muy sencillito. Un enlace a la carpeta de Drive, que ahora os comento un poquito, y luego tendremos un enlace a ese blog que os comentaba, que es un Tumblr, que es una plataforma, ¿sí?, muy sencillita, en la que veréis que tenéis un montón de información, de enlaces a herramientas, a recursos, artículos, ¿sí?, a todo aquello que creo que nos puede servir un poquito de la charla sobre el branding, la marca y cómo se incorpora esa branding y esa marca a la estructura, al ecosistema digital, ¿vale? En principio volveremos en algún momento al blog y lo que sí vamos a utilizar más en concreto va a ser esta carpeta de Drive, ¿sí? Esta carpeta de Drive la podéis añadir a vuestra carpeta de Drive, descargar los materiales como deseéis. De aquí sí puede ser interesante, dos carpetas, ¿sí? Os he añadido dos cursos que creo que pueden ser interesantes y complementarios a esta charla. Uno es uno de comunicación para pymes y otro es un curso completo de marketing también para pymes, ¿sí?, con su presentación, vídeo y demás. Puede ser interesante y complementario a lo que estamos viendo hoy. Y una carpeta, por si estáis aburridos los fines de semana o para el verano, en la que sí os he puesto algunas publicaciones que sí creo que pueden ser interesantes. No son grandes turras ni cosas demasiado técnicas, pero sí un poquito para ver el overview, el ecosistema en el que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, si queréis, podemos entrar a la carpeta de presentaciones. Quizás haya algún elemento que no utilicemos durante la charla, ¿eh? Por eso no nos vamos a preocupar. Y lo primero que vamos a ver es algo que es importante, que ya estaba en la publicación de Twitter, y es esta diferenciación, que creo que es importante, porque cuando entramos a todo el tema del marketing, el branding, la marca, la empresa, tenemos un poquito, incluso los que trabajamos dentro de ello, tendremos un poquito de grigay. Incluso veréis que muchas veces durante este taller o durante acciones formativas en el futuro, hay veces que mezclamos conceptos. Esto es como en la vida real cuando hablamos de pañuelos de celulosa y Kleenex, ¿sí? Es algo parecido. En principio, para poder seguir trabajando no es necesario ir con un diccionario y cosas por el estilo, pero sí es importante que vayamos a distinguir ciertos elementos, ¿sí? Esta charla, esta taller, esta pequeña píldora, ¿sí?, te recibe el nombre de branding, porque al final el branding, ¿sí?, veis en el ejemplo, por ejemplo, con el ejemplo de una marca muy, muy conocida, es lo que la marca, en este caso McDonald's, le dice a la gente, ¿sí?, y en este caso que es que lo mejor del mundo es comer su hamburguesa, ¿sí? McDonald's nunca dice que sus hamburguesas son las mejores. Simplemente dice que la experiencia, y la tendencia del marketing es a la experiencia, siempre nos dice que la experiencia de comer una hamburguesa con McDonald's, ¿sí?, es maravillosa, es la mejor del mundo. Eso sería el branding, ¿sí? Después, veis que tenéis la sección de marca, que es lo que vamos a trabajar nosotros, que sería la parte del logotipo, la parte de la imagen y demás. Simplemente quiero que veáis un poquito cuál es la diferencia entre la marca, el posicionamiento de la marca, la publicidad de la marca, y todo realmente es el branding. El branding realmente es cualquier acción, cualquier comentario, cualquier publicación,
una llamada de teléfono, una respuesta automática en un newsletter, en un mail, cómo rellena el formulario, cómo nos da las gracias por haber recibido un formulario. Todo eso realmente es el branding, ¿sí? En esta presentación que tenéis aquí, por ejemplo, está mucho más sencillito la construcción de una marca, ¿sí? Veis que tendremos la parte visual, lo que se ve, que es la identidad visual, lo típico, lo que solemos confundir como branding, ¿sí? El logotipo, los colores, los tipos de fuente. La identidad verbal es qué nombre tiene nuestra empresa, qué nombre tienen nuestros servicios, qué tono utilizamos, si es de tú, de usted, si tenemos un tono más distendido, más juvenil, menos juvenil, ¿sí? Y el sistema visual, que son las gráficas de apoyo, es decir, si utilizamos infografías, utilizamos vídeos, lo que fuese, ¿vale? Luego debajo tendríamos lo que no se ve, es nuestra documentación interna, los valores, el mensaje corporativo, la arquitectura de nuestra marca, cómo funcionamos, ¿sí? Sin más, no vamos a entrar en profundidad, porque, por ejemplo, si os pongo esto de ejemplo, para que veáis cómo el branding está integrado dentro de la estrategia por completo de la empresa. En el blog sí os he puesto algún artículo por si alguien quiere profundizar y ver un poquito más técnicamente en qué consiste todo esto. Pero fijaros cómo dentro de la estrategia de branding se engloba todo. Desde el manual corporativo, que a última hora haremos una práctica de cómo hacer un logotipo en unos minutos y poder utilizarlo en nuestras redes sociales y demás, para que veáis que no es necesario una gran inversión para tener una imagen cuidada. Conmigo lo vamos a hacer en 20 minutos. Obviamente, si invertimos algo más de 20 minutos, pues mejor que mejor. Pero para que veamos que parte de la marca que podemos empezar a trabajar o que seguramente ya tengamos trabajado en cierta manera, sí es relativamente sencillo. Aquí veis un ejemplo de una estrategia de branding dentro de una fase de plan de marketing de una empresa, ¿sí? En la que aparece el plan de marketing, los planes de comunicación, los planes de relación social de la empresa, planes de crisis, DAFO, no sé si habéis tenido que sufrir en algún momento algún DAFO, ¿sí? ¿Sí? Un poquito el tema de marketing, ¿ok? Entonces, todo lo que vamos a ver, ¿sí?, está dentro de este que es nuestro ecosistema, ¿sí? No sé si lo podéis acceder vosotros, no sé si en la pantalla lo veis claramente y demás, haré zoom si es necesario, pero este PDF lo tenéis vosotros también en la carpeta de Drive sin ningún problema, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí, este se llama el ecosistema social, ¿sí? Es por llamarle de alguna manera, ya que todo está conectado, ¿sí? En esta infografía yo he simplificado un poquito las líneas, ¿sí? Veis que no he eliminado algunas flechas de dirección para simplificar un poquito más y visualizar dónde, en qué parte está nuestro branding, nuestra marca de empresa en el ecosistema social, ¿sí? Pero esto tenemos que asumir que es bidireccional, hacia arriba, hacia abajo, vertical, horizontal. Está todo unido en diferentes momentos, a diferentes niveles y en diferentes importancias. Depende del momento, depende del sector y demás. Vamos a empezar, muy sencillito. Fijaros cómo en la parte central de este ecosistema lo que vamos a tener es nuestra página web. ¿Sí? Vamos a tener nuestra página web. Cuando hablo de página web corporativa, hablo de blog, hablo de e-commerce, hablo si tenemos una tienda, si no tenemos una tienda, si tenemos un blog personal. Conozco ciertos proyectos que ni siquiera tienen página web, que utilizan como plataforma de publicación ciertas redes sociales. Si habéis visto el blog, ¿sí?, que os he preparado con las noticias, recursos y fuentes, esto también puede ser una página web. Esto es una plataforma de CMS. Un CMS es un sistema de gestión de contenido como puede ser WordPress y en este caso es Tumblr. Tumblr es una plataforma como puede ser WordPress, pero es una plataforma gratuita, obviamente, y de muy sencilla gestión. Es decir, que podemos plantearnos que no tener que tener una página web súper completa y complicada, podemos tener un Tumblr, un WordPress. Conozco proyectos que tienen un Wix, hay un montón de proyectos. Lo que sí es importante es que en nuestro centro de proyecto tiene que haber una web, un blog, lo que fuese, ¿sí? Este va a ser el centro neurálgico de nuestro contenido, de nuestra marca, de nuestro branding. Ese centro tendrá ciertos contenidos, pero lo que vamos a ver ahora son los canales de entrada. Fijaros cómo vamos a tener 4 canales de entrada. Aunque haya más polígonos, ahí vamos a tener 4 canales de entrada. Y fijaros cómo, no por orden gusto personal, sino por orden de gusto ahora mismo de funcionamiento, ¿sí?, uno de los canales de entrada
que luego también yo lo he simplificado, pero también podría ser canal de salida, son las plataformas sociales, las redes sociales, ¿sí? Esas redes sociales, ¿sí?, son canales de entrada o canales de salida de nuestro contenido, de nuestra marca, de nuestra idiosincrasia, de todos los mensajes que queramos comunicar, o sea, de nuestro branding, hacia afuera y hacia adentro, ¿sí? Después tendremos las plataformas de display, ¿sí? Fijaros que ese es el canal de display. Ese canal de display, os voy a enseñar, ¿sí?, es lo más parecido a lo que teníamos en las autopistas, esos banners de publicidad gigantescos. No sé si estáis viendo aquí, por ejemplo, veis este anuncio de Volvo. Esto es un anuncio de display, ¿sí? Es un anuncio que nos va a aparecer no en las búsquedas, ¿sí?, sino en las páginas sociales, perdón, en las páginas web. Cuando estemos viendo un blog, una página web, en este caso un periódico, veis que también tenemos display en el fondo. Aquí tenemos, por ejemplo, un display de GUC, ¿sí?, de un operador de telefonía. Veis que aquí vuelvo a tener otro display, ¿sí? Esto sería otro canal de entrada, este no sería canal de salida. Esto es de pago, ¿sí? Este canal es de pago, pero es importante tenerlo en cuenta siempre que tenemos esa posibilidad de hacer campañas de publicidad, ¿sí?, para dar a conocer nuestro branding, nuestra marca. Después, veis que tenemos un canal de entrada que son los motores de búsqueda. Y esto es el maravilloso mundo de Google. Cuando yo en esta charla, y normalmente cuando doy clases o asesoro empresas sobre el tema del SEO, las entradas, el branding en Internet, todo mi esfuerzo normalmente va dirigido a Google, ¿sí? En Europa y en el Estado español, todo aquello que os pueda venir de otros buscadores, realmente por mi experiencia, es anecdótico. Es decir, por lo que todos nuestros esfuerzos cuando hablemos de buscadores va a ser Google. No significa que no se pueda usar cualquier otro buscador, pero en principio casi todo, ¿sí?, va a ser a través de Google. Y fijaros cómo desde los motores de búsqueda, en este caso desde Google, vamos a tener dos entradas dentro del motor de búsqueda, que una es el archiconocido SEO, es el posicionamiento orgánico, es decir, cómo genero mi contenido, qué tipo de contenido genero para aparecer en las búsquedas de Google, ¿sí? Para aclararlo un poquito, por ejemplo, si hacemos un ejercicio muy sencillito, ¿sí?, esto suelo hacerlo muchas veces. Si simplemente podéis hacerlo vosotros también, ¿eh? Puede ser que no salga exactamente igual que el mío. Si os fijáis, acabo de hacer una pequeña búsqueda, no la he ejecutado realmente y lo que nos va apareciendo en pantalla, y en vuestros casos aparecerá muy parecido, pero puede ser diferente, nos aparece el Instant Search. Esto que aparece aquí es lo que ha escrito la gente en el Estado español en castellano en las últimas 24 horas, ¿sí? Esto es un pequeño, obviamente para un cliente y una empresa no es muy profesional, pero vemos que es un pequeño estudio de mercado de SEO. Es decir, estamos viendo qué es lo que está escribiendo la gente, ver un poquito el pain, se llama, el dolor de la gente. Y fijaros que con 30 años hay gente que no tiene trabajo, que no ha trabajado, que vive con los padres, que no tiene novio, ¿sí? Podríamos ir probando. Vamos a ver, ¿sí? Tengo 40 años y hay gente que le controla a su madre, se le caen los dientes, quieren estudiar. Esto no es inventado, esto es lo que está buscando la gente en Google ahora mismo, ¿sí? Obviamente no nos sirve como un estudio de mercado para nuestros clientes ni para nosotros, pero sí nos da una idea de qué es el SEO. El SEO es adaptar mis contenidos para que aparezcan en estas búsquedas, ¿sí? Reconozco que algunas son surrealistas, ¿eh? Con 50 años, ¿sí?, veis que hay gente que sigue viviendo con sus padres, hay gente que todavía no ha trabajado. Empiezan a aparecer, no me han llamado para vacunarme, se me cae el pelo, ¿sí? Hay ciertas búsquedas que son comunes y lo que acabamos de hacer es un estudio de mercado de SEO, ¿sí? El de que se le cae el pelo es común desde los 20 hasta los 60 años, ¿sí? Esto es SEO, simplemente es un ejercicio muy sencillito para que veamos qué es el SEO. Y este es un canal de entrada súper importante. Os diría que es gratuito, pero no lo es. Es gratuito de cara a Google, pero el contenido hay que generarlo, los textos, ¿sí? Os he puesto varios artículos para que veáis un poquito lo que es el SEO. Esta es la optimización de mis contenidos, ¿sí?, en mi página web para aparecer en Google. Luego veremos que existe el SMO. El SMO es igual que el SEO, pero para aparecer en las redes sociales. Es decir, son pequeñas tácticas para que mi contenido, mi branding, mi empresa, mi mensaje aparezca en estos resultados, ¿sí?, que es este que tenemos aquí.
Después tenemos, dentro de los motores de búsqueda, tenéis el PPC, que es el pay per click, el pago por clic. Y esto sí lo habéis sufrido, ¿sí? Seguramente mucho. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a buscar marisco fresco a domicilio. ¿Sí? Y esto que os sale aquí es una herramienta de trabajo mía, ¿eh? No, en principio no tiene nada que ver, ¿sí? Fijaros cómo aquí lo primero que tenemos es el primer anuncio de Google, ¿sí? En el que tenemos packs de mercado del marisco, ¿sí? Máxima calidad garantizada, frescuras y competencia. Esto es el PPC. Es decir, alguien ha ofrecido dinero a Google en una subasta para que aparezca su contenido cuando alguien escriba una búsqueda en concreto, ¿sí? En principio, esto no está conectado con el SEO, son totalmente independientes y este es el negocio de Google. Si estuviera conectado sería una de las mayores estafas de la historia, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Esta es de pago. Es un pago relativamente muy barato. Se pueden hacer campañas con decenas de euros. No es necesaria una inversión de miles de euros. Con 20, 30 euros se pueden conseguir resultados interesantes de cara a la comunicación del branding, ¿sí? El PPC y el SEO también está para Bing, para Yahoo, para todos los buscadores, pero ya, como os comentaba antes, todo lo que vamos a poder conseguir con otros buscadores va a ser residual, ¿sí? Por lo que mi recomendación siempre es optar por Google. Vale, después tenemos uno que es importante, que es el tráfico directo. Este sería un buen objetivo, pero en este caso sí os digo que no es caro, es carísimo, ¿sí? El tráfico directo es aquello que conseguimos cuando la gente escribe nuestro producto directamente, ¿sí? Y esto seguramente os suene mucho a compramostucoche.com, ¿sí? Entramos a la página web y fijaros que lo que tenemos es compramostucoche.es, seguramente lo habéis, he dicho .com, es .es, seguramente lo habéis sufrido mucho en televisión con ese jingle brutal, en radio es todavía más brutal, ¿sí? Esa inversión espectacular, porque son miles y miles y miles de euros en publicidad en televisión, simplemente lo que intentan conseguir es que saltarnos el SEO, el PPC y que se convierta en tráfico directo. Ahora mismo estamos en época de vacaciones y seguramente todos y todas hayáis hecho búsquedas para encontrar un viaje, vuelos, casas, agroturismos, ¿sí? Y muchas veces no hacemos esa búsqueda en Google o en nuestro buscador de cabecera. Lo que hacemos es escribir directamente Trivago, TripAdvisor, ¿sí? Eso es tráfico directo. Pero ya digo que conseguir eso es muy, 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 muy caro, ¿sí? Un dominio de estos puede costar hasta 1 millón de euros. Simplemente coger ese dominio. Sí, ese dominio o esa elección, pensad también en la elección del nombre de vuestra empresa. Esa elección del nombre de vuestra empresa, ¿sí? Nos va a facilitar muchas visitas y mucha actividad. Tenemos el tráfico directo y después tenemos el tráfico, veis aquí, el tráfico referido. Hay un montón de tráficos referidos. Esto es tráfico, es visitas, son clientes, son leads, son posibles clientes, es gente interesada, como queramos llamarlo, en vuestro proyecto, en vuestra marca, en vuestro branding, pero que vienen de páginas de referencia. Seguramente también habéis hecho algunas búsquedas en Google si habéis ido a comprar un móvil nuevo, un nuevo dispositivo electrónico, y veréis que hay cientos de páginas en las que hay el típico artículo de los mejores móviles de gama media, los mejores móviles entre 200 y 300 euros, en los que hay enlaces a las páginas web para la venta, normalmente suele ser muchas veces Amazon, o páginas de crítica, páginas del unboxing, los vídeos esos de unboxing clásicos y demás. Eso es tráfico referido. Es decir, son páginas en las que enlazan en nuestro contenido. Muy parecido al tráfico referido es el tráfico afiliado. Y este tráfico afiliado es como en televisión la publicidad encubierta. Está cuando vemos un programa de Carlos Arriñano y donde está cocinando es una Silestone, la placa es Fagor, el queso que esté utilizando es una marca en concreto, ¿sí? Eso en marketing digital sería tráfico de afiliado. Es gente que ha colocado enlaces o es fuente de información o fuente de leads a nuestro proyecto, ¿sí? Mediante un pago. ¿Ok? Eso, en principio, son las entradas principales a nuestro ecosistema. Todo esto que estáis viendo aquí, ¿qué escribo en mi página web? ¿Qué contenidos creo para el SEO? Si voy a crear una campaña de publicidad, si voy a hacer una publicación en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos esos canales, en todas esas plataformas, está vuestro branding.
vuestro logotipo, vuestra cabecera, vuestros colores corporativos, el tono que utilizáis, el hashtag, si habláis de tú, si no habláis de tú, ¿sí? ¿Qué tipo de textos, si utilizáis frases más pasivas, si sois más directos? El hecho simplemente de utilizáis muchos iconos, favicons, emojis, admiraciones, todo eso es branding, es el tono, ¿sí? Está disipado en todo este ecosistema. Uno de los canales que se nos suele olvidar mucho, y es de momento, aún sigue siendo de los más importantes, veis este que yo he separado por aquí, que es el email, ¿sí? Ese es el newsletter famoso, los boletines de noticias, ¿sí? Ese es el sistema que, no sé si en vuestros casos habéis utilizado alguna vez, ¿sí? Con plataformas muy famosas y gratuitas como MailChimp, en las que creamos noticias, newsletter, ese correo electrónico que nos llega normalmente de manera periódica con las novedades, informaciones. Ese también es un canal de entrada y de salida súper importante para nuestra página web, en la que también está nuestro branding, ¿vale? Entrando a esos canales principales o saliendo de nuestra página web, porque fijaros que yo puedo crear publicaciones en las redes sociales para que los usuarios visiten mi página web, ¿sí? Pero también puedo hacer que en mi página web haya un botoncito que, por ejemplo, los usuarios puedan viralizar mi contenido. Es decir, es bidireccional en cualquier momento. Veis que después tenemos nuestra página web, en que en nuestra página web tendremos todo tipo de contenido de branding. Por ejemplo, organizaremos eventos o participaremos en eventos. Tendremos ebooks, libros electrónicos, descarga de PDFs, vídeos, podcasts, ¿sí? Artículos, concursos, casos de estudio, infografía, todo eso es branding, es contenido de marca. No es directamente nuestro logotipo, pero es contenido de marca. Todo eso se analiza, ¿sí? Es decir, existe la plataforma Analytics, existe Metricool, existen un montón de herramientas que nos sirve para analizar nuestra actividad, las horas, a qué hora publicamos, qué no publicamos, y ahí nos va a decir si nuestro contenido de marca está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Si vemos que está funcionando, potenciamos ese contenido de marca. Si vemos que nuestras visitas no aumentan, disminuyen, no aumentamos en seguidores, ahí tendremos que empezar a hacer un análisis de por qué no funciona nuestro contenido, si nuestro contenido está alineado con nuestra marca. Hay un montón de parámetros que se pueden analizar. Esos informes nos servirían para crear una conversión o optimización, es decir, volver al principio y optimizar nuestra página web, optimizar nuestros perfiles de redes sociales, ¿sí? Vais viendo que esto al final, yo en esta infografía lo tenéis relativamente simplificado, pero aquí habría un festival de flechas, estaría todo intercomunicado, ¿vale? En esta parte inferior tenemos, digamos que es la sección de CRM, es la sección interna de la empresa. Mediante formularios, llamadas telefónicas. Aquí esto habría que actualizarlo porque, por ejemplo, Telegram y WhatsApp son dos herramientas espectaculares también de esa comunicación de marca o de marketing o de branding, ¿sí? Esa comunicación nos llegaría a nuestro CRM o el software que tengamos de gestión de los clientes y podríamos ir automatizando si nos ponemos en contacto con ellos, si hay un formulario, si les llama el comercial, si no les llama el comercial, si les añadimos a base de datos, si les añadimos en un newsletter, ¿sí? Todo esto, que por ejemplo aquí parece que no es tan claro, aquí por ejemplo, ¿cómo respondemos a un cliente en correo electrónico? ¿Cómo respondo a las reseñas? O si no las respondo, esas reseñas de Google, no sé si habéis hecho alguna vez una valoración de 4 o 5 estrellas, habéis puesto un comentario, ¿cómo yo respondo a esos usuarios? ¿Cómo les doy las gracias? El hecho de dar las gracias o no también es marketing, ¿sí? Es branding. Es el comportamiento de mi marca. Si les llamo por su nombre, si les doy las gracias, si hablo de usted, ¿sí? Si respondo al de 24 horas o no respondo o hago un copy-paste, todo eso es branding. Otra cosa es que no sea un branding voluntario y que sea negativo, pero es branding. Branding negativo o positivo al final es branding. Otra cosa es que el negativo no nos vaya a interesar, ¿sí? Es decir, lo que quiero que veáis con esto es que todo lo que es la marca, todo está en este ecosistema. En todo momento, ¿sí? Por ejemplo, que en nuestra página web tengamos un bot. Un ejemplo, en este caso, ¿sí? No tenemos, pero si os voy a enseñar una empresa, por ejemplo, esta es una empresa de alojamiento web, ¿sí? Muy famosa y bastante potente, y fijaros cómo en la parte inferior derecha tiene un bot, es decir, tiene un pequeño robot automatizado
que nos va a ir ayudando a conseguir clientes o a fidelizarlos o ayudarles con las dudas y demás. Esto es branding. Dentro de cuando yo diseño mi marca o mi empresa, el decidir tener un bot y estar en cualquier momento accesible al usuario es una decisión de branding, ¿sí? Por ejemplo, ahora está muy de moda también añadir un WhatsApp. Es decir, entramos en una página web y tenemos un botoncito en el que podemos whatsappear, digamos, con cualquier persona que esté ahora mismo en el servicio. Eso también es una decisión de branding. Cómo respondo, quién respondo, el protocolo, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que está todo diseminado en toda la estructura. ¿Vale? Entonces, vamos a echar un vistazo. ¿Sí? Esta presentación también la tenéis vosotros, por lo que podéis echar un vistazo. Y simplemente lo que vamos a comentar aquí un poco es la parte teórica de ese branding, ¿sí? Que os he puesto en lectura un poquito más en profundidad también si queréis libros. Y lo vamos a ir comentando un poquito, ¿sí? Para después hacer la parte práctica. Fijaros que lo que tenéis que tener en cuenta siempre, siempre, siempre es que nada de lo que estáis haciendo aquí sirve para vender. Ya sé que es un poco triste la frase que acabo de decir, pero nada, nada, nada de lo que hagáis en el plan de marketing en concreto, en el plan de marketing en redes sociales, en el diseño del branding, tenemos que quitar de nuestra cabeza que esto no sirve para vender. Sirve para crear comunidad. Sirve para conseguir leads, gente que esté interesada. Me sirve para conseguir seguidores. Eso, con el tiempo, puede ser que se traduzca en una compra o se traduzca en dinero o en venta. Pero directamente es importante que no intentemos vender continuamente, ¿sí? Esto siempre pongo el ejemplo, supongo que alguna vez en la vida habéis ido a ligar. ¿Alguna vez? Sí, ¿no? O conocéis a alguien que haya ido a ligar a una discoteca de noche, os gusta un chico y una chica y lo primero que hacéis es entrarles directamente a contarles que sois unos grandes amantes, grandes conversadores, ¿sí? Que tenéis la cuenta bancaria muy saneada, ¿sí? Eso es lo que hacemos muchas veces en Internet, ¿sí? Nosotros somos la empresa mejor posicionada del mercado, llevamos 30 años de experiencia. Normalmente cuando a mí me venga alguien así, normalmente o huyo o llamo a la chancha, ¿sí? Es muy importante no hacer eso. En el plan de comunicación, en el plan de marketing, en el branding, no vender, ¿sí? No vendéis un producto, ¿sí? Lo que estáis vendiendo es una idea, es importante. Ya sé que al final queremos vender, todos queremos vender y ganar dinero, pero es importante no hacerlo, ¿vale? Teniendo en cuenta otra vez el ejemplo de la discoteca, es mucho más inteligente y también un poco más maquiavélico, ¿sí? No entrar directamente a esa persona la primera noche, sino que nos vaya viendo, ¿sí? Que nos vea pasar y es generar un poquito la confianza. Es decir, ya a este chico o a esta chica ya le he visto 2 o 3 veces. Es decir, genero cierta confianza, ¿sí? No entro a vender el producto directamente. Si además de eso tengo amigos en común que le pueden hablar de mí, que majo es, ¿sí? Le va muy bien en la vida, es un encanto, ¿sí? Lo que tengo son evangelizadores de marca, que se llaman. Es gente que hable sobre mí de la marca, ¿sí? Es muy importante eso. Después de ese trabajo de los evangelizadores, de las personas que le hablan bien, ¿sí? Entonces yo sí puedo empezar una conversación. Pero esa conversación tampoco será de soy un gran amante y demás, sino que intentaré, lo típico, escuchar, crear una conversación, ¿sí? Intentar hablar de temas interesantes para ambos. Eso es marketing. Es un resumen un poquito. No es muy técnico ni muy ortodoxo, pero sí me parece muy interesante a la hora de resumir todo el marketing. Esto también se resume normalmente en, no sé si conocéis, la ley de Pareto. La ley de Pareto es 80-20. En la vida todo se resume en 80-20. 80%, 20%. Si todo lo que habéis hecho hoy hay un 20% que es aprovechable, enhorabuena, ha sido un día espectacular, ¿sí? Si de mis acciones, un 20% de esas acciones revierten en beneficio para mi empresa, enhorabuena, es un día espectacular, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablo en redes sociales, cuando genero contenido, siempre solo hablo de mí el 20%. ¿Sí? No es matemática lo del 20%, me refiero a que es importante no hablar de mí, ¿sí? No hablar de mi producto. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, todos seguramente conocéis Gallina Blanca y seguramente también utilicéis sus productos, ¿sí?
Obviamente, fijaros cómo Gallina Blanca se ha gastado, es un producto que ya está instalado en el mercado, se ha gastado miles de millones en que yo busque Gallina Blanca. Ese es el tráfico directo, ¿sí? No he buscado empresa de platos precocinados, condimentos y demás. Pero fijaros, Gallina Blanca, perdón. Fijaros la página de Gallina Blanca y sus redes sociales. Este es el contenido de Gallina Blanca. No habla en ningún momento de su producto. ¿Sí? Su página web son principalmente recetas creadas por sus seguidores. La gente se pelea porque Gallina Blanca, ¿sí?, les publique sus recetas. Es más, los usuarios le generan el contenido. Maravilloso. Uno de los mayores problemas que podemos tener de cara a tener contenido en marketing y demás es la generación de ese contenido. Si conseguimos que el usuario nos genere el contenido, es maravilloso. Estas recetas pueden estar creadas por cocineros o por generadores de contenido, sí, pero muchas de ellas también están generados por usuarios. Fijaros que en ningún momento aquí sí tenemos una sección de productos, ¿sí? Pero cuando entramos directamente a las recetas. Y en sus redes sociales lo que hay es recetas con subproductos, ¿sí? Están haciendo el 80-20. No hablo de mi producto. El 80% es el resumen. Vamos a ver la lasaña al horno, ¿sí? Y fijaros, ¿sí? Está bien, muy bien diseñado, muy colocado el producto, ¿sí? Ese 80-20. Es decir, lo importante de aquí es colocan bien la foto, colocan bien el elemento, ¿sí? Este es el 80-20, este es el ejemplo que os comentaba de la discoteca, el de no hablar continuamente de nosotros. Y es esto, ¿sí? Es contar una historia. El storytelling, que es el concepto importante, es marketing, es decir, contamos una historia. ¿Sí? Esas páginas que os comentaba antes de nosotros somos la empresa, la típica que suele ser nosotros, servicios, quiénes somos, eso tendríamos que empezar a no huir, pero no presentarlo de esa manera tan estética, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo tenemos cientos y cientos de canales diferentes. Tenemos los canales analógicos de toda la vida, que puede ser desde las camisetas, si estamos en un piso, estamos en un vivero de empresas, esa plaquita que tenemos en nuestro portal, la tarjeta de visita, nuestra página web, nuestras redes sociales, si tenemos un contestador, nuestro WhatsApp, todo, tenemos cientos de canales y el branding es lo que nos permite tener un mensaje homogéneo en todos y cada uno de ellos. ¿Sí? Es importante que cuando yo esté en vuestra red social, esté en vuestra página web, esté hablando con vosotros, todo el mensaje sea coherente. El branding es eso, es el hacer que cuando yo me coloque, me ponga en contacto con vosotros en cualquiera de vuestros canales o os siga, no es necesario que sea cliente vuestro, sea todo homogéneo. ¿Sí? Es muy importante. Lo de quedarse obsoleto es bastante más complicado en los tiempos que vivimos. De un año a otro las redes sociales, los canales y las plataformas desaparecen. Pero lo que sí es súper importante es que si yo paso de vuestro perfil de Twitter, paso a Instagram y después tengo una conversación con vosotros en WhatsApp, que no tenga una sensación de esquizofrenia empresarial. Es decir, que todo sea coherente, el mismo mensaje, la misma manera de hablar, de comunicarse, ¿sí? Es muy, muy importante. Por eso, y esto me adelanto, normalmente en redes sociales, siempre recomiendo que si no podéis estar en una red social, en un canal, no estéis. Es decir, nunca estar en un canal que no podéis mantener. Porque entonces lo primero que hacéis es matar la coherencia, la homogeneidad. Es decir, conozco muchas empresas, y he estado trabajando en muchas empresas, que estaban en todos los canales de comunicación posibles. Pero es imposible mantener eso, ¿sí? Es decir, no era homogéneo el mensaje. Quizás en Facebook había una atención al usuario, a la comunidad brutal, pero en Twitter no había ninguna, simplemente estábamos de manera presencial. Eso es importante evitarlo, ¿sí? Que no haya homogeneidad. Vale, aquí tenemos algún ejemplo, ¿sí? Hay otro tema importante, ¿sí? Y que estamos todos dispuestos a pagar más por empresas o marcas que estén posicionadas, ¿sí? Aquí entramos en la lucha de los maqueros y los peceros, determinadas marcas y demás, y de manera un poquito más sencillita, el típico producto de marca blanca o de no marca blanca, ese eterno dilema de la marca blanca más barata, ¿sí? Es decir, marcas posicionadas, tienes más tendencia a poder aumentar el precio, por ejemplo, ¿sí? Y más que aumentar el precio es a volver.
la vuelta a comprar, la vuelta al servicio es súper importante. Ha habido un cambio importante en las empresas. Mis clientes valoran mucho más la vuelta que la primera compra. Que durante años, si os fijáis, las empresas telefónicas solo regalaban los móviles a los nuevos clientes. Si ya erais clientes, éramos como apestados, ¿sí? Ahora mismo no hay ningún tipo de problema y se intenta que los nuevos clientes y los antiguos clientes estén tratados al mismo nivel, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a McDonald's, McDonald's tenía una campaña en Estados Unidos, no sé si fue en Europa también, en la que te decían algo así como: nos gusta que vengas, pero nos encanta que vuelvas. Realmente ese es el cliente, el returning, el que vuelve, es el que nos mantiene el negocio, nos mantiene la comunidad y nos mantiene la marca, ¿vale? Esto, por ejemplo, ha pasado mucho durante la pandemia y durante las crisis, que las marcas mejor posicionadas han sido menos insensibles al aumento de precio, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una marca bien posicionada, es más fácil que los aumentos y los cambios de precio no sean vistos de tal manera. Nos pasa mucho, por ejemplo, en hostelería o restaurantes, sin irnos a grandes marcas. Es decir, restaurantes y hostelería, por poner un ejemplo, mucho más posicionados en un sitio como Bilbao, Donosti, Vitoria-Gasteiz, ¿sí? Pueden jugar un poquito más con los precios, pero porque están posicionados, ¿sí? Es lo típico de por qué lo vale, ¿vale? La estrategia de branding, todo un poquito de lo que estamos hablando, ¿sí? Es importante llegar a todos los clientes sin hacer publicidad, ¿sí? Aunque ya he comentado que hacer publicidad también es parte del branding, ¿sí? El branding es esa imagen que yo vendo sin hacer publicidad, ¿sí? Sin hacer una publicidad directa, ¿sí? De cómprame, 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 que en algunos casos funciona, ¿sí? Por ejemplo, estrategias como MediaMarket, que son muy violentas y demás, funcionan, pero porque tienen unos presupuestos en publicidad que en principio no vamos a tener nosotros, ¿vale? Tenemos que tener un mensaje muy, muy claro. Hay que motivar al comprador, ¿sí? Se llama la cultura del CTA, del call to action, de la llamada a la acción, ¿sí? No podemos decirle: esta es mi mejor hamburguesa, sino: cómete mi mejor hamburguesa, ¿sí? Si os fijáis en muchas páginas web, esos CTAs son esos botones en los que te invita a hacer algo, ¿sí? Es decir, el branding, por ejemplo, mi manera de hablar. Cuando yo estoy hablando, utilizo determinados verbos, no utilizo frases pasivas. Es decir, a la hora de hablar lo que genero es acción, ¿sí? Se llaman CTAs, llamadas a la acción. Es decir, tiene que estar el comprador muy motivado, ¿sí? Esto, como os comentaba antes, MediaMarket lo lleva al extremo, ¿sí? A mí personalmente no me gustan, pero es una técnica que les está funcionando, ¿sí? Hay diferentes estrategias de branding y una de ellas es esa. Tenemos la opción de conectar al consumidor con el producto y con los valores de la marca. Esto es un poco lo del populismo en política, pero en el caso de marketing, ¿sí? Es importante, si os fijáis, grandes empresas de energética, ¿sí? Si vemos los anuncios, siempre son colores verdes, azules, la naturaleza, árboles, selvas amazónicas, niños jugando con... ¿sí? Es lo que intentan, ¿sí? Obviamente tienen un problema de branding. Son marcas que son contaminantes, son marcas que especulan en el mercado y demás. Necesitan hacer un branding en el que tengan que limpiar esa mala conciencia, ¿sí? De cara a los clientes, ¿vale? Eso sería un ejemplo. Ahí aparece desarrollar la credibilidad y lealtad de los clientes, que puesto así en una frase parece súper sencillo, pero es una de las cosas más complicadas, ¿sí? Conseguir la lealtad. Lo que sí puede ser interesante es reforzar la identidad. Hay muchas empresas muy conocidas y que están bien posicionadas, pero que no son nada reconocibles, ¿sí? Empresas que, conozco empresas, por ejemplo, de mi ramo en marketing, que han creado campañas de publicidad para empresas muy potentes a nivel nacional, pero que nadie las conoce, porque no tienen su sistema de branding bien creado, bien organizado. Es decir, nadie las conoce. Han hecho unos trabajos espectaculares, tienen muy buenos clientes y muy buenos trabajos, pero no tienen el branding propio, ¿sí? También en casa de herrero, cuchillo de palo, suele ocurrir bastante, ¿eh? Algo súper importante, y es diferenciarse de la competencia. Yo trabajo en multinacionales ahora mismo, pero también trabajo con pymes y pequeños, incluso con autónomos a mi nivel, ¿sí? Haciendo intercambio, y es muy importante diferenciarnos, y tenemos un pánico a diferenciarnos.
¿sí? Es muy, muy importante diferenciarse. Diferenciarse en lo bueno. Por ejemplo, en este caso, si os recomiendo una lectura, no os voy a recomendar muchas durante la charla, ¿sí? Os recomiendo esta lectura, ¿sí? La vaca púrpura. Os lo he puesto para que descarguéis y demás. Y es un libro de marketing, un concepto de marketing que ya tiene más de 40 años, ¿sí? Pero es una manera de pensar diferente. Si os fijáis, todas las vacas del mundo, ¿sí? La mayoría son blancas y negras, la mayoría dan leche, pero solo hay una que es púrpura, que es Milka, ¿sí? Ese es el concepto. Los de Milka, esto no es al revés, ¿eh? Los de Milka tienen ese concepto porque es un concepto de marketing bastante antiguo, el diferenciarse. Es decir, nosotros tenemos que ser realistas. A no ser que vayamos a inventar algo, agujeros negros, viajes en el tiempo, nuestro producto ya existe, ¿sí? Pero tenemos que diferenciarlo de alguna manera. Puede ser que nuestro producto ya en sí sea un toque diferente a un producto ya existente, pero también tenemos la obligación, mediante nuestro branding, de vender ese producto de una manera diferente, ¿sí? El ser la vaca púrpura es súper importante y es diferenciarse de la competencia. A la hora de diferenciarme de la competencia no solamente significa diferenciarme de la competencia, puede ser simplemente que en mi nicho no se ofrece un soporte 24 horas, pues yo voy a ofrecer ese soporte 24 horas, ¿sí? Eso es la vaca púrpura, esa es la diferenciación. Analizar la competencia en mi sector o en mi nicho o en mi zona, donde queráis, y detectar qué huecos hay. Ser diferente es eso. Nadie en mi sector tiene un número de WhatsApp para dudas existenciales. Pues yo añado un botón de WhatsApp en mi página web y, ¿sí? Nadie tiene Telegram, pues añado Telegram, ¿sí? Nadie tiene Twitter como servicio técnico, que cada vez más empresas tienen Twitter como servicio técnico, ¿sí? Perfecto. Eso es una opción. A nivel, por ejemplo, y os iba a comentar el tema, el año pasado, por ejemplo, cuando entraba en una empresa de generación de contenidos, este concepto de ser diferenciado lo utilizaba con el podcast, ¿sí? Que hemos hablado esta mañana también, pero claro, ahora mismo todo el mundo tiene podcast, ¿sí? Hasta el panadero del pueblo, ¿sí? Es una burbuja brutal. Ese podcast muchas veces antes se utilizaba como elemento de vaca púrpura para diferenciarme del resto, ¿sí? He visto utilizar elementos de vaca púrpura como crear listas de reproducción de Spotify, de empresas que tienen listas de reproducción de Spotify como elemento motivador para sus clientes, ¿sí? Y funciona. Por ejemplo, muchas de las empresas que vemos los anuncios en televisión, si os fijáis, siempre está el logotipo de Spotify en la parte inferior. Ese jingle, esa canción que están utilizando en el anuncio, está en Spotify, ¿sí? No va a llegar a número 1 de reproducciones ni nada por el estilo, pero es otro canal más de comunicación. Es ese pequeño vaca púrpura. No es necesario que reinventemos la rueda, sino esos pequeños detalles. Recordad que el demonio está en los detalles siempre, ¿sí? Y volverte inolvidable. Claro, estos conceptos así puestos son súper grandilocuentes, maravillosos y demás, ¿sí? Pero es importante que no nos olviden. Si no es por nuestro servicio, es por estar en todos los canales posibles. Cuando doy clases cuando se han comentado, por ejemplo, de automatización, suelo enseñar a cómo preparar o automatizar contenido para redes sociales y el blog durante todo el año sin tener que estar 24 horas al día, ¿sí? Reconozco que ahora mismo vuestro trabajo no es este. Vuestro trabajo no es crear un branding, vuestro trabajo no es diseñar un logotipo, vuestro trabajo no es estar en redes sociales, ¿sí? Todo eso hay un proceso de automatización. Cuando digo yo de generar contenido 2 o 3 veces al día, es posible sin tener que estar 10, 12 horas monitorizando las redes sociales y generando contenido, ¿sí? Es decir, que hay herramientas. En el blog os he puesto algún ejemplo para que veáis que todo ese contenido se puede automatizar. Tampoco automatizar, podemos automatizar un 80%, hay un 20% que tendremos que estar, ¿sí? Porque dentro de nuestro branding, uno de los elementos más importantes es ser cercano al usuario, al cliente, al lead. Si automatizamos todo el proceso, pues estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. No estamos siendo de verdad, no estamos siendo cercanos, ¿vale? Vale, por ejemplo, es lo que hemos comentado varias veces. El branding es el proceso, ¿sí?, de difusión de la marca, por medio de una serie de elementos, acciones, por medio de todo. Este es el resumen. Todo lo que hagáis, todo lo que comuniquéis, hasta cuando tengáis un cliente venenoso, tóxico, cómo aguantéis ese cliente, eso es branding.
qué protocolo tenéis en una crisis. Si tenéis un cliente que no paga, el protocolo que tengáis definido de cómo actuó, ¿sí? El hecho de que un cliente no pueda pagar y de repente, que lo he visto, lo he sufrido, te llamas y hay amenazas de muerte, ¿sí? Contratos de sicarios para cobrar ese dinero, eso es branding, totalmente negativo. Pero si hay una llamada, en vez de una llamada directamente, si yo establezco que en mi protocolo va a haber 2 correos electrónicos muy educados a esa persona, ¿sí? Para facilitar el pago. Hay un tercero, ese es el protocolo que tengo yo, por ejemplo. Hay un tercero en el que, independientemente que responda o no, si responde, pues vamos cambiando el protocolo. Hay un tercero en el que se le ofrece un descuento y una financiación de ese dinero. ¿Sí? Hay veces que los clientes no pueden pagar porque no quieran, sino porque no pueden, por lo que fuese. ¿Sí? Después de ese cuarto puede haber un correo electrónico de la gestoría, del abogado. Ese proceso, por ejemplo, es branding también. ¿Sí? Todo lo que hagamos es branding. Aquí aparece el proceso y desarrollo de difusión de una marca. Todo eso es branding. Cómo gestionamos esos momentos, esas comunicaciones. ¿Sí? También, algo importante, esto también dependerá un poquito de cómo trabajamos. El branding siempre estamos asociándolo al exterior, al lead, al cliente. El branding también es comunicación interna. Es decir, cómo me comunico, si soy un autónomo, pues conmigo mismo, va a ser un poco complicado, pero por ejemplo podría ser con nuestros proveedores, los proveedores que tengáis de materiales, de servicios, de productos. Si estáis en una empresa con varios trabajadores, hay directivos, no hay directivos, hay becarios, lo que fuese, esos protocolos de comunicación interna también es branding. ¿Sí? Si hay un problema interno, cómo me comunico, los correos electrónicos, las herramientas de gestión de trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Sí? Como curiosidad, nosotros utilizamos normalmente Asana. Asana es una herramienta que es gratuita para equipos de trabajo para evitar el uso del correo electrónico, que creo que personalmente es uno de los grandes cánceres de la actualidad. ¿Sí? Es una herramienta infernal. Bueno, pues Asana sirve para eliminar ese correo electrónico y convertir las relaciones internas de un equipo de trabajo en algo más dinámico, más sencillo, ¿sí? Menos dinosaurio, digamos. Y, por ejemplo, tiene integrado muy bien los emojis. Incluso tiene integrado en el sistema Giphy, que conocéis que es la plataforma en la que tenéis WhatsApp para mandar esos GIFs animados de respuesta. Lo tiene muy bien integrado para evitar conflictos malentendidos, ¿sí? Dentro del grupo. Por ejemplo, se considera algo muy importante la comunicación dentro del grupo y los emojis, GIFs animados y demás. Eso también es branding. Vale, os he dado una chapa brutal sobre el branding, ¿sí? Pero todavía no hemos hablado de la marca, que es lo que normalmente se suele confundir con el branding. ¿Sí? Nada de lo que tenemos hasta ahora es la marca. ¿Sí? Aquí os pongo un poquito en qué consiste directamente por una de las asociaciones de marketing más importantes del mundo, y simplemente lo que nos está diciendo es que es el nombre, el término, símbolo, imagotipo, diseño, combinación, lo que fuese, ¿sí? Que nos diferencia a nosotros y a nuestros productos del resto, sin más. Digamos que es lo que antes se llamaba la imagen de marca. Ahora es marca directamente, ¿sí? Lo que pasa es que marca es uno de los elementos del branding, ¿sí? Nuestra marca tiene que ser coherente, tiene que estar dentro de lo que hayamos escrito como protocolo del branding. Digamos que este sí es más clásico, el logotipo. Los colores de mis... Por ejemplo, un ejemplo, tenemos nuestro maravilloso Spotify. ¿Sí? Tenemos, esta es la marca Spotify. ¿Sí? Tenemos los colores corporativos, ¿sí? El uso de esos colores corporativos, los fuentes. ¿Sí? Esto sí es marca ya. Otra cosa es que por detrás haya documentos internos, qué tipo de texto utilizamos, qué tipo de frases. Fijaros que es muy sencillito. Fijaros en el texto, no sé si lo estáis viendo. ¿Sí? Suelo hablar con mis clientes y les suelo comentar que tienen que empezar a aprender a escribir como en el marca. ¿Sí? Nos han enseñado siempre a escribir con planteamiento, nudo, desenlace. ¿Sí? Esas cartas que nos obligaban a... En mi época, como escribíamos, ¿sí? 3 párrafos arriba, el nudo, olvidaros.
¿sí? No podéis dar la turra. Lo peor que podéis hacer en el mundo es dar la turra a nadie, ¿sí? Os van a perdonar todo. Yo perdono que mi producto llegue tarde, ¿sí? Pero, puedo perdonar que el producto llegue defectuoso o el servicio sea defectuoso siempre y cuando después haya un arreglo, una predisposición, pero lo que realmente no vuelvo a contratar un servicio de alguien que me dé la turra, ¿sí? Es súper importante no dar la turra. Fijaros, el texto me parece muy bueno. Es directo y al grano, es como el Marca, ¿sí? Bueno, el Marca a veces no, igual he exagerado un poquito con el Marca, pero ¿me entendéis? Ese tipo de mensaje directo, no hay tiempo para perder. Tenemos 2 segundos, la página web, ahora mismo estamos en clase, hay ruidos, en otra pestaña está Facebook, WhatsApp, ¿sí? Yo tengo a mi perro, a mi hija, es decir, tenemos un montón de estímulos al mismo tiempo, no tenéis tiempo, ¿sí? Yo sé que nos apetece contar, y es verdad, vuestro servicio es maravilloso, no lo dudo, increíble, genial, no deis la turra, es esto. Fijaros, esto es el resumen brutal de Spotify, millones de canciones y podcasts, no hace falta tarjeta de crédito, chispún. No cuenta nada, ¿sí? Es lo que hay. Y escucharlo es todo, además te lo está diciendo. Y fijaros, hay un botón, esto se llama el CTA que os comentaba, el Call to Action. Su página web solo sirve, esto se llama landing page, ¿sí? Ahora mismo todas las páginas web que diseñamos se llaman landing pages, páginas de aterrizaje. Son páginas web que están expresamente diseñadas para una función en concreto. No es el portal de Terra, no es estas páginas en las que llegas, muy bonita, pero no sé qué tengo que pinchar. A mí me ha pasado muchas veces entrar en una página web, salir de la página web después de 2-3 minutos y no saber qué vendían. Era todo espectacular, súper chulo y demás, pero me faltaba el mensaje, claro. Fijaros aquí, no hay más, ¿sí? El menú este de arriba, incluso depende cómo esté, si lo veo en el móvil, ni aparece el menú de arriba. No hay contaminación, ¿sí? Escucharlo es todo, millones de canciones y podcasts, no hace falta. Pincho aquí y me lo descargo. Ese es el resumen, ¿sí? Obviamente estoy simplificando todo de una manera brutal, pero veis que la tendencia es esta, a simplificar el mensaje, ¿sí? Vale. Hay un truco. Si os imagináis vuestra marca, empresa, ¿sí? En 10 años, es porque seguramente tengamos una idea clara de lo que tenemos, ¿sí? Es muy importante ver a largo plazo. He puesto 10, podría ser 20, 30, 5, depende un poquito del nicho de negocio. Estamos en un momento un poquito extraño con la pandemia, la crisis, pero coged el ejemplo. Imaginaros vuestra marca dentro de 5 o 10 años, ¿sí? Tenéis que hacer ese pequeño ejercicio. Si nos la podemos imaginar, ¿sí? Seguramente tengamos definido nuestro branding. Si no os cuesta imaginarlo, ¿sí? Seguramente es que no tenemos nuestro branding, nuestra esencia, nuestro mensaje. Para el tema de la marca, vamos a hablar de la marca, ¿eh? Sí, luego os he puesto artículos para el branding, que es algo más, digamos, hay partes bastante más filosóficas, ¿sí? Tenemos que buscar valores, emociones y experiencias para asociar a nuestra marca, a nuestros colores corporativos, ¿sí? A nuestro logotipo, a nuestras fuentes, ¿sí? Por ejemplo, voy a coger de nuevo el ejemplo de Spotify. Muchos alumnos me suelen decir que, claro, que es súper fácil poner ejemplos de branding de grandes multinacionales como Spotify, que gastan miles y miles de millones. Obviamente gastan miles de millones en inversiones, pero estamos en un momento en el que yo puedo coger esa manera de trabajar, ¿sí? Obviamente no puedo invertir en publicidad todo lo que invierten ellos, pero sí puedo tener esta página web, sí puedo imitar esta manera de comunicarme, ¿sí? Ahora mismo yo puedo tener una página web, puedo tener una campaña de Facebook, imaginaros, yo he hecho campañas de autónomos que ha salido bastante bien, con un presupuesto de 150 a 200 euros al mes y hacer una campaña muy bruta, ¿sí? Es posible. Tampoco os voy a mentir, no siempre funciona, pero es posible hacerlo, ¿sí? También os quiero decir que todo el mundo, yo no os lo voy a decir, pero todo el mundo que os diga que si hacéis estos pasos o seguís sus pasos o seguís un artículo de los que yo os he puesto funciona, es mentira. En principio, si seguimos todo esto y la cosa se va trabajando y demás, seguramente, si lo hacemos bien, la cosa puede funcionar.
pero nunca es automático. Si fuera automático seríamos todos gurús y todos estaríamos, ¿sí?, montados en el éxito. ¿Sí? Veis, por ejemplo, que Spotify tiene ciertas emociones y experiencias. La juventud, el tipo de nicho de negocio, ¿sí?, es importante. Por ejemplo, hay ciertas preguntas que puede ser interesante que nos hagamos. Ahora os voy a enseñar una herramienta que solemos utilizar cuando vamos a diseñar logotipos o imágenes de marca para nuestros clientes o que utilizamos con nuestros clientes al mismo tiempo. Y normalmente suele ser este tipo de preguntas. Ya sé que es un poco filosófico, pero es importante preguntarse quiénes sois o quién es vuestra empresa, ¿sí? Esto seguramente hayáis tenido que hacer algún análisis DAFO durante la creación de la empresa o en vuestra vida, en los estudios, ¿sí? Ahí viene muy bien, tenéis en el blog algún artículo de cómo hacer un análisis DAFO de vuestra empresa, de vuestra situación, un FODA, que es otro tipo de análisis orientado en el tiempo. Hay un montón de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, y el punto B es algo que me suele sorprender. Muchos clientes no han definido qué producto y servicio venden, aunque suene curioso, ¿sí? Definir en concreto qué servicio vendemos o qué producto en el caso, ¿sí? Los valores centrales, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿En qué se especializa? ¿En qué sois expertos? ¿Sí? Eso, por ejemplo, es una de las preguntas principales cuando se va a crear una campaña de contenido para un cliente, ¿sí? ¿En qué eres experto? Y se diseñan los contenidos de cara a las redes sociales sobre el tema en el que somos expertos y podemos generar contenido de calidad, ¿sí? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Sí? ¿A qué público nos estamos orientando? Esta suele ser una pregunta bastante difícil, sobre todo cuando empecemos y demás, y esto se suele utilizar el benchmarking, que es el análisis de la competencia. ¿Sí? Muchas veces cuando empezamos un proyecto no sabemos definir cuál es nuestro público objetivo. Es muy complicado, ¿sí? Reconozco que al principio es muy complicado, a no ser que tengamos una experiencia previa en el mundo analógico, ¿sí?, o sea un producto que ya se venda en tiendas, por ejemplo, en supermercados, es complicado. Lo que se suele utilizar, y esto en el blog os he puesto un par de ejemplos, quizás conocéis, ya lo de los estudios de mercado y demás en digital han pasado un poquito a mejor vida, ¿sí? Os he puesto un par de artículos. Por ejemplo, este puede ser interesante. Un segundito. No sé si estáis viéndolo. Esto se llama el Buyer Persona, ¿sí? El Buyer Persona es lo que utilizamos. Hace años seguramente trabajaríamos con... Voy a hacer un artículo orientado a mujeres de entre 30 y 35 años, ¿sí? Eso ahora mismo no tiene ningún sentido, ¿sí? Porque dentro de ese baremo de mujeres de 30 a 35 años, el volumen de diferentes personas, necesidades, es brutal, ¿sí? Y fijaros, dentro de mujeres de 30 a 35 años, puede ser que utilicen mis redes sociales, que no utilicen las redes sociales, que tengan unos ingresos, que no tengan unos ingresos. Lo que se suele utilizar y utilizamos en marketing es la definición del Buyer Persona. El Buyer Persona es algo tan sencillo. En el blog os he puesto incluso plantillas que podéis imprimir. Esto nosotros tenemos una pizarra en la que hay fichas ficticias de las personas o varias personas a las que dirijo mi contenido. Y cuando yo escribo en redes sociales, pienso en mi branding, pienso en todo mi branding, mi contenido, lo que estoy pensando es en esas 2 o 3 personas, 4 o 5 personas. Son totalmente inventadas, ¿eh? Pero es mucho más sencillo. Esto, por ejemplo, es cuando... Un segundito. Esto es como, por ejemplo, si veis algún late show, estos grandes presentadores norteamericanos o en el estado también existen, que cuando les ves en las entrevistas y les preguntan cómo es eso de hablar delante de millones de personas, ellos te dicen que nunca hablan delante de millones de personas. Lo que están hablando es a las personas que tienen de público, ¿sí? Toda su oratoria, su monólogo, su chiste, su lo que sea, la entrevista se hace para el público que está en el escenario, ¿sí? Que ahora en pandemia pueden ser la mitad, 3, 4, ¿sí? Ellos no piensan en los millones de personas que están viendo. Esto es muy parecido a lo que os estoy comentando del Buyer Persona. No es hablar en general a las mujeres de 30 a 35, a los hombres de 40 a 48, sino crear unos perfiles ficticios y dedicar todo nuestro esfuerzo a crear contenido para esa persona, pensar que esa persona puede ser mi posible cliente, mi lead, mi lector,
mi suscriptor, mi seguidor, lo que fuese, ¿sí? Este puede ser una de las partes de este branding. Es importante saber qué mensaje queremos transmitir y por qué las personas deben elegir tu marca y no la competencia. Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿vale? Aquí viene un poquito desarrollar lo del público objetivo que se estaba comentando, ¿sí? Y aquí vamos un poquito a la parte práctica, si queréis, y este es el logo, que el logo es parte de la marca, que es parte del branding realmente, ¿sí? Es la parte más visual que tenemos en nuestro branding. ¿Sí? Estos son los 3 puntos importantes para el diseño de un logo. No sé si en vuestro caso tendréis ya un logo diseñado por un profesional, diseñado por vosotros, un híbrido, tenemos un logo genérico, no lo tenemos, vamos a rediseñar, pero esto se puede hacer a posteriori. Cuando hablo del logo puede ser también los iconos de redes sociales, es decir, podemos tener diferentes versiones, no es necesario rediseñar todo. Y tiene que ser recordable, versátil y simple. Es muy importante que sea estas 3, es decir, que sea fácil de recordar. Esto suele ser peligroso. No significa que sea muy parecido al resto, ¿sí? Sí, fácil de recordar en concreto el nuestro. Que sea súper versátil, es decir, vuestro logo ahora mismo no es como hace años que yo tenía un logo y ese logo iba, como muchas camisetas, a las carpetas y a las tarjetas de visita. Ahora va en la página web, por ejemplo. Voy a poner la mía de ejemplo. Fijaros cómo el logo, no sé si lo estáis viendo, pero aparece en la barra de título como favicon. Cuando guardáis una página web en vuestro navegador como favoritos, aparece un pequeño iconito. Vuestro logo tiene que funcionar ahí. Es decir, tiene que ser versátil. No podemos colocar un logo súper complicado porque este lo vamos a tener en nuestros perfiles sociales. ¿Sí? En cualquiera de nuestros perfiles sociales. A ver, por ejemplo. Vamos a buscar. Fijaros, ¿sí? Es como un ejemplo y demás. Tiene que estar aquí. Tiene que estar en el fondo. Tiene que estar en vuestro perfil de WhatsApp, en vuestro Telegram, en los newsletters. ¿Sí? Va a estar en un montón de elementos. Va a estar en carteles de patrocinio. Tiene que ser muy, muy versátil. Que sea muy versátil y muy simple, suelen venir de la mano. Cuanto más simple es el logotipo que vayamos a crear, es mucho más versátil. ¿Sí? Es simplemente mantener la simpleza simplemente porque estamos en un modo multipantalla. Es decir, aunque estéis viendo mi página web, fijaros, en el proceso se llama el Customer Journey, el viaje del cliente. El viaje del cliente puede empezar mañana a la mañana a las 8. Me voy en autobús o en metro, ¿sí? Y veo un tweet de un usuario en el que aparece un vínculo de un nuevo producto que me ha gustado. Puedo pincharlo ahí, ya he visto ese logotipo, lo he visto en mi móvil, después estoy en el curro, tengo 5 minutos libre y voy a ver ese vínculo que me he mandado a mí mismo o que he guardado en el historial y lo voy a ver en la pantalla de mi escritorio. Puede ser que la tarde lo esté viendo en una tablet, puede ser que lo esté viendo en una smartwatch, es decir, estamos en un modo multipantalla. Nuestra imagen corporativa tiene que ser coherente en todas. Es decir, no podemos diseñar un logotipo que quede muy chulo, espectacular, en un bordado de una camiseta, pero cuando se vea como emoticono chiquitín en una conversación de WhatsApp, se pierda totalmente la esencia. ¿Sí? Eso es lo que se habla un poquito de la versatilidad. Los colores. Debemos de probarlo en todos los colores. Aquí, por ejemplo, os he puesto algunos datos. ¿Sí? No son exactamente, son un poquito genéricos, ¿sí? Pero el 95% de las marcas del mundo utiliza 1 o 2 colores, ninguno más. ¿Sí? La tendencia es al monocromo. Y si os fijáis cómo se han rediseñado los logotipos ahora mismo de Peugeot y marcas de coche que están en pleno renovación, lo que están haciendo la renovación de los logos es a simplificarlos aún más. ¿Sí? Ya esos logotipos no tienen degradados, no tienen sombreados, no tienen efectos 3D, que estaba muy de moda hace unos años, que todo pareciera, se llamaba esqueumorfismo, el que todo pareciera 3D, que todo pareciera la realidad. ¿Sí? Eso, por ejemplo, está cambiando. Peugeot ahora mismo es muy vectorial, muy plano, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que puede verse igual
en la delantera de un coche, en el radiador, que en la conversación de WhatsApp, que en el perfil de Twitter. ¿Sí? Eso es lo que intentamos hacer, que sea multipantalla. Y en el caso de los coches no solo multipantalla, sino multisoporte. Es decir, que ese logo, cuando yo lo vea en el radiador de un coche, en este caso Mercedes no ha cambiado, pero Volkswagen sí, y por ejemplo Peugeot también, cuando yo vea el logotipo de Peugeot en el radiador del coche, es el mismo que veo en el perfil de Twitter. ¿Sí? Es exactamente el mismo. ¿Sí? El tema de los colores es importante, el monocromo. Y aquí tenéis un resumen para el tema del logo. Importante. Esto es lo que tenéis que pensarlo. Siempre. Pensad en la web. Sé que es un poco triste, pero ha desaparecido el soporte papel. No ha desaparecido, estoy exagerando, ¿eh? Pero sí tenemos que pensar que el 99% de nuestra presencia, de nuestro logotipo, nuestra marca y nuestro branding es digital. Nos guste o no. En PDFs, en el correo electrónico, en los newsletters, en la web, en los canales, en los perfiles sociales. ¿Sí? Es de esa manera. Lo que os volví a comentar, lo más simple posible para no tener problemas con la multipantalla y el multiplataforma. ¿Sí? Aquí aparece algo, esto no os preocupéis de momento, esto es AdWords, os suena que es la plataforma para esta publicidad que tenemos aquí. Cuando yo he hecho esta búsqueda de marisco fresco a domicilio, ¿veis este anuncio que aparece aquí? Eso se llama AdWords, ¿sí? Y muchas empresas empiezan a pensar en el nombre de sus empresas teniendo en cuenta AdWords. Es decir, que mi nombre ya tenga asociada la prescripción de búsqueda. Si el nombre de mi empresa ya viene con el servicio, ya viene con aquello que quiero que aparezca, ¿sí? Tenemos un trabajo muy bien hecho. Es de nuevo el compramostucoche.com o .es, siempre me lío con el .com.es, ¿sí? Es añadir esa búsqueda en Google, que es nuestro territorio, es nuestro ecosistema principal, dentro del nombre, ¿sí? Eso lucha un poquito con lo que viene después de pensar a largo plazo. Si estamos en Google AdWords, puede ser que Google AdWords dentro de 2 años no sea el sumum de las plataformas de búsqueda de publicidad, ¿sí? Pero bueno, más o menos es tener una idea genérica de lo que vamos a hacer, ¿vale? Vale, entonces nos queda un ratito y puede ser interesante, si queréis, podemos crear un logo en unos minutos e implantarlo en nuestra página web. Obviamente no nos va a dar tiempo de implantarlo realmente, pero lo que yo sí he preparado es que tengamos unos mockups, unas maquetas de cómo puede quedar un logo, ¿sí? Y lo que podemos hacer ahora mismo, si no tenéis ninguna pregunta o duda o lo que fuese, es hacer ese ejercicio previo. Voy a utilizar algunas herramientas, todas las que están en el blog y voy a utilizar son gratuitas, o la versión gratuita os permite trabajar con ellas sin desembolsar dinero, ¿sí? Cualquiera de ellas nos puede valer, ¿vale? Lo primero que no hay ninguna duda, nada, os estoy anestesiando. Yo sigo, entonces. Recordad, si a alguien le ha dado apuro preguntar, cortar o lo que sea, en mi página web, en el enlace que os he puesto, tenéis mi Telegram, tenéis mi WhatsApp y demás. No os cortéis, estáis invitados a preguntar lo que sea, ¿sí? Como si es algo personal de la empresa vuestro o lo que sea, no tiene por qué ser genérico, ¿eh? Puede ser algo más concreto. Vale, por ejemplo, vamos a utilizar una herramienta que utilizamos mucho en diseño gráfico cuando diseñamos la marca de una empresa, que es Nice, ¿sí? Está en el blog y tenéis un tutorial de cómo utilizarla, ¿sí? Os la voy a poner también si queréis en el chat, ¿sí? Aunque está en el blog, ¿eh? Y estos son tableros de inspiración. Es decir, toda esa chapa de que hablábamos antes de cuál es mi mensaje, cuál es mi inspiración, ¿sí? ¿Qué quiero evocar, qué no quiero evocar? Todo eso se plasma en moodboards. Moodboards, ¿sí? Es esta técnica de diseño. Os he puesto un par de artículos para que veáis. Y esta es la típica que, no sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez, un collage. Un collage de ideas, que cogíamos revistas y demás, es muy parecido al collage. Lo que ocurre es que estos collages podemos hacer que nos lo cree el cliente, podemos crearlo al mismo tiempo que el cliente, o los puedo crear yo para mi cliente o para mí mismo. Y aquí van desde vídeos, PDF, recortes, fotos, artículos, todo. Y lo que tendremos es un moodboard en el que tenemos un poquito la esencia del branding.
¿sí? La inspiración, ¿vale? Si os registráis, el registro es gratuito. Creo que ahora mismo os permite 5, fijaros, 5 moodboards, 5 tableros de estos, pero siempre tenéis la opción de eliminarlos, cambiarlos o crearos varios perfiles con varias cuentas. Daros cuenta que esto no es algo corporativo, no aparecerá en vuestra página web, ¿sí? Sino es un trabajo del branding interno. Y creo que os permite subir hasta 99 subidas, PDFs, vídeos, que yo creo que para un trabajo normal de branding y de diseño es suficiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a inspiración, la página web tiene unos cuantos boards o tableros de inspiración, ¿sí? Que podemos echar un vistazo. Son de diseñadores, fotógrafos, generadores de contenido, ¿sí? Hay un poquito de todo. Yo, por ejemplo, voy a hacer uno sencillito para que veáis un poquito cómo funciona. Voy a crear un nuevo tablero de diseño y veis que ya tiene ciertas opciones de diferentes trabajos. Hay uno, aquí, por ejemplo, que puede ser curioso, que nos permite crear un manual corporativo en esta misma plataforma. ¿Sí? Usos, no usos y demás. Esto, por ejemplo, aquí en el blog tenéis un ejemplo. Cuando yo diseño un logo, el manual corporativo del logo no es solo el diseño, sino es la versión en negativo de ese logo, es el logo cuando funcione sobre fondos estampados, por ejemplo, qué usos hay indebidos de ese logo, qué huecos tengo, qué tipografías puedo utilizar. Aquí os he puesto algún ejemplo sencillito para que veáis un manual corporativo. Os he puesto este, ¿sí? Que es muy sencillito. Luego en Drive os enseño que os he puesto algunos profesionales para que veáis que pueden ser hasta documentos de 1000 páginas. Es decir, se diseña hasta a qué huelen los elementos. Es decir, cuando vosotros compráis un coche, ese olor a coche nuevo está diseñado. ¿Sí? Incluso, yo trabajo en una empresa de automoción y eso existe en perfume. Cuando se compran coches de VO, ¿sí? Se perfuman para que parezcan nuevos. ¿Sí? El imperio de los sentidos es súper importante también. ¿Sí? Muchas veces funciona. Cuando entramos en una tienda de Zara, huelen todas en el mundo igual. ¿Sí? Los McDonald's, entres donde entres, aunque utilicen diferentes elementos, huelen todos igual en todo el mundo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, que os he puesto aquí en el blog es un ejemplo de un manual corporativo. ¿Sí? Muy sencillito, simplemente en el que yo establezco el logo primario. Y fijaros que se diseña el logo para que funcione tanto en positivo como en negativo. ¿Sí? Los espacios, es decir, qué espacios tiene que haber libre alrededor para que no contamine, no ensucie, no interfiera con otros elementos. Si, por ejemplo, es el header de vuestras cartas, de vuestro newsletter, ¿sí? Por ejemplo, un logo secundario. Si nuestro logo es muy complicado, por ejemplo, para utilizarlo en pantallas o en elementos más pequeños, podemos tener una segunda versión de nuestro logo, ¿sí? Para controlar toda esa coherencia. Más cositas. Por ejemplo, podemos la paleta de color. ¿Qué colores vamos a utilizar? Que normalmente suelen ser 5, pero pueden ser más, menos. ¿Qué tipos de colores voy a utilizar? Siempre. En mi página web, en mis tarjetas, en mis camisetas, en lo que fuese. Y un elemento otro básico es, por ejemplo, las fuentes. ¿Sí? ¿Qué fuentes voy a utilizar? Siempre en mi empresa. En la página web, en mis tarjetas de visita, en mis elementos, en mis cartas, todo. ¿Sí? Normalmente la tendencia es a un solo color, como os he puesto, 2 máximo, y si pueden ser del mismo color, diferentes tonos, mucho mejor. Y fuentes se intenta jugar con una fuente solo, con diferentes grosores, una misma familia de fuente con diferentes tipos de la misma familia. ¿Sí? Es decir, mantenerlo todo súper sencillito. Si alguien quiere ver alguno más complicado, en la carpeta de Drive os he puesto para que podáis descargar unos cuantos manuales completos de empresas muy conocidas, ¿sí? Para que veáis, por ejemplo, el de Uber, ¿sí? El de Uber que os he puesto es exactamente igual que el que estabais viendo, pero en vez de tan sencillito, tienen muchas más opciones. El color es en tinta, en Pantone, en textil, ¿sí? Cómo tiene que saludar el conductor de Uber aparece en el manual corporativo. El agua,
lo que nos ponen en los Uber, ¿sí? Si pongo listas de Spotify, qué tipo de música tengo que poner cuando entra el cliente, si me pide algo, cómo tengo que responder, nunca se dice que no, es como, ¿sí? Un poquito el manual de negociación con los terroristas, nunca se dice que no, si hay esto hay que decir esto, si no se dice lo otro, ¿vale? Entonces, estábamos con Nice. Y simplemente como curiosidad voy a crear una nueva plataforma, lo voy a hacer en blanco. Esto en el blog tenéis un vídeo, ¿sí? De cómo se hace. Pero esto simplemente es, imaginaros, ¿sí? Puedo ir creando secciones y aquí lo que voy a es añadiendo cosas que me parecen interesantes de cara al branding, a mi esencia, fotos. Pueden ser fotos que me gustan por los colores, fotos que me gustan por los elementos, fotos por de mi infancia, por cualquier elemento y que me permita crear un branding, una filosofía de empresa, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, voy a hacerlo, añadiríamos una descripción, podríamos añadir, por ejemplo, un logo y una portada, ¿sí? Fijaros que simplemente yo suelo utilizar para mis blogs y demás, si os fijáis, las mismas imágenes más o menos para que sea coherente. Si hacéis un curso conmigo ahora y el año que viene, en principio, el blog y demás, todo va a ser bastante coherente porque es el mismo header, los mismos colores, el mismo logo, ¿sí? Y aquí lo que puedo ir haciendo es ir subiendo contenidos o elementos que me puedan ser interesantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a subir un PDF. Y lo que tengo es un panel de collage de todos los elementos que me van a servir para diseñar. Fotos de la competencia, otros logotipos, ¿sí? Voy a añadir, por ejemplo, ¿sí? Veis que es muy visual, simplemente aquí voy a añadir otro elemento, ¿sí? A ver si quiere responder mi ordenador para que lo veamos. ¿Sí? Veis que lo que voy es añadiendo textos, ¿sí? Simplemente es una plataforma para crear collages, ¿sí? Para tener en todo momento con mi equipo y demás presente fotos que me recuerden, me gusta este color, podemos subir vídeos de YouTube, lo que deseemos, ¿sí? Es una herramienta que se utiliza bastante a la hora de crear un branding y una marca, ¿vale? Eso ya os digo, tenéis en el blog cómo se puede utilizar esta herramienta. Hay 4 o 5 principales en el mundo, esta es una de ellas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el tema de los colores. En el blog os he puesto varias. Y una de ellas es Adobe Color. Si sois usuarios de la plataforma Adobe, de Photoshop, Illustrator y demás, ¿sí? Seguramente os suene. Si no, no es necesario, ¿sí? Como nosotros vamos a crear el logotipo con Canva, también tenéis un generador de paletas de colores. Esto es tan sencillo como subir una imagen, ¿sí? Que me guste, que me sea inspiradora, que puede ser que sea un collage que hemos utilizado en la otra aplicación, ¿sí? Lo que sea, voy a utilizar este, por ejemplo. Y nos saca la colorimetría de esa imagen. ¿Sí? Es decir, de esa inspiración. Veis que nos salen los colores e incluso los nombres de los colores. ¿Sí? Desde aquí también tenemos la misma opción. ¿Sí? Voy a extraerlo de esta, que es un pelín diferente. Y fijaros cómo la misma plataforma me extrae los colores. ¿Sí? Esto es una manera interesante de conseguir una colorimetría y se utiliza mucho. ¿Sí? Puede ser un fotograma de vuestra película favorita. Al cliente se le suele pedir una foto que le gusten los colores. Podemos irnos, por ejemplo... tranquilamente, por ejemplo, Adobe Color y puedo ir a ver las tendencias.
Y Adobe Color me va a dar las tendencias en el mundo. En el mundo de la moda, estas son las paletas que son tendencia ahora mismo. Tened cuidado con las tendencias, ¿eh? A veces no duran ni 2 semanas. ¿Veis? Las tendencias de los colores en diseño gráfico. ¿Veis que tendencia es al monocromo? ¿Sí? Es la tendencia. En ilustración, la ilustración es un pelín diferente. Veis que la arquitectura, entre comillas, también va al monocromo, el diseño de videojuegos, ¿sí? Incluso es una herramienta para explorar los colores de moda. Veréis que Pantone ha instalado su fascismo y el amarillo Illuminati es el color de este año, ¿sí? El amarillo Illuminati con el gris, ¿sí? Ese es el color, en principio, más de moda. Podríamos coger cualquiera de estos y fijaros que nos da estos colores. Estos colores son los que nos podría valer para crear nuestra imagen corporativa, ¿sí? Yo, por ejemplo, me voy a quedar con estos. Ya sea con Adobe Color, con paleta Color. Si manejáis Illustrator, lo podéis hacer con Illustrator. Sí, hay un montón de herramientas para utilizar. Vamos a crear un logo. Vamos a rediseñar el mío, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de rediseño. Y vamos a utilizar Canva, que es una plataforma de las más usadas, que se utiliza mucho más para generación de contenido para redes sociales y plataformas como blogs, Tumblr y demás. Pero en nuestro caso lo vamos a utilizar para diseñar un logo muy sencillito y después haremos un ejercicio rápido de aplicación en una página web y en nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, voy a venir aquí y en logo os he puesto un vídeo de este proceso para crear un logo. Lo único que tendríamos que hacer es en el buscador principal hacer una búsqueda de logo. Y fijaros que nos aparecerán decenas y decenas y decenas de logotipos ya creados, ¿sí? Podemos partir de logotipos ya creados, ¿sí? O partir de uno de cero. Yo lo que voy a hacer es partir de uno ya creado y lo voy a rediseñar por completo, ¿vale? Por ejemplo, he visto aquí uno con una X. Vale, este por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahora hay logotipos en Canva con movimiento, ¿sí? Para las redes sociales, para Instagram, Twitter y demás. Imaginaros, yo he hecho una búsqueda de logo en la plataforma Canva, hago un clic y lo primero que voy a hacer es guardar. Ya lo tengo. Podría utilizar esto, pero en este caso vamos a hacer algo más rápido. Por ejemplo, me voy a cargar esta animación, me voy a cargar este fondo negro, me voy a cargar esto, esto y esto. Y ahora solo me he quedado con el texto que puedo cambiarlo de color. Ya sé que he hecho una chorrada, ¿eh? Es decir, pero que podríamos partir de una plantilla o empezar nosotros desde cero a hacer un híbrido. Lo que sí os recomiendo es que no os quedéis con lo que aparece en la plataforma. Tenemos un problema que seguramente ya esté reutilizado hasta la saciedad. Es una plataforma con alrededor de 190 millones de usuarios diarios. Es decir, que si utilizamos los diseños que ya aparecen ahí, seguramente tengamos bastante boletos de que ese diseño ya exista, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, voy a crear un rediseño de mi logo, súper sencillito. Voy a elegir una de las fuentes, ¿sí? Veis que aquí tenemos un montón de elección de fuentes. Todas estas elecciones de fuentes que tenéis aquí, ¿sí? Son totalmente legales, podéis utilizarlas para vuestro logotipo y demás sin ningún problema, ¿vale? Voy a utilizar Anton, vamos a cambiar. Vamos a dejar esta, por ejemplo. ¿Sí? Ya tenemos mi texto, en este caso he decidido que voy a tener mi texto, y en la parte izquierda, por ejemplo, de esta plataforma, luego os he puesto otras 8 plataformas para hacer esto, diferentes. Son muy parecidas, podéis elegir cualquiera de ellas y demás. Vamos a utilizar Canva porque es una de las más usadas y también os serviría todo lo que vais a aprender con Canva para crear contenido para vuestras plataformas sociales. Para Instagram, Stories y demás, sirve para todo, ¿vale? Por ejemplo, fijaros cómo aquí yo tengo opción a añadir elementos. Puedo subir archivos, grabar vídeos y demás. Puedo escribir textos con ciertos formatos, ¿sí? Para hacernos mi logotipo. Por ejemplo, puedo añadir este texto, ¿sí? Y, por ejemplo, decido que no me gusta el que yo tenía. Y este, por ejemplo,
desagrupo porque viene en un grupo, esto me lo cargo y esto también. Por ejemplo, he decidido que me gusta más esta fuente. ¿Sí? Ahora, dentro de los elementos que tiene, pues tenemos elementos de fondo, recursos, fotos, ¿sí? Tenéis un abanico espectacular y si no lo tuvierais podemos subirlos en cualquier momento. Yo lo que voy a hacer es en elementos, voy a hacer una búsqueda genérica y voy a buscar la letra K de Oscarry. ¿Sí? Veis que tengo un montón de elementos que me pueden servir para un diseño de un logotipo, un post, una publicación, ¿sí? Un icono de perfil social. Vamos a buscar uno que sea sencillito. Este, por ejemplo. ¿Sí? He añadido este logotipo. Lo que voy a hacer ahora simplemente es... Veis que la plataforma es muy sencilla de utilizar, muy intuitiva. Incluso tiene guías y ayudas visuales, ¿sí? En la que puedo optimizar. Lo que voy a hacer ahora es... Vamos a agrupar. Vamos a alinearlo un poquito, ¿sí? Por ejemplo, imaginamos ya podríamos tener un logotipo. Obviamente podríamos investigar más, elaborarlo un poquito más, pero veis que es una herramienta que nos permite tener ciertos diseños de manera muy sencillita. Ahora, yo previamente ya había elegido, ¿sí?, los colores corporativos. Veis que aquí ya he elegido la fuente, que es la Bebas Neue, y voy a elegir este color amarillo, ¿sí?, como elemento representativo. Voy a venir aquí, voy a dar el color, y aquí me permite bien utilizar los colores predeterminados o añadir ese color mediante el valor que yo he creado. Y, por ejemplo, te podríamos tener, ¿sí?, ese logotipo de manera sencillita. Esto podríamos... Voy a guardar. Esto podríamos hacer lo siguiente. Por ejemplo, fijaros cómo en la parte superior tengo un botón para duplicar la página. Voy a duplicar la página, tengo el mismo logo, ¿sí?, y vamos a ver cómo puede las diferentes variaciones de ese logo. Una de ellas puede ser directamente que me interesa mi logo, otro uso, voy a alinearlo, simplemente sin la palabra Oscarry, sin el logotipo. Realmente en diseño gráfico el logotipo es Oscarry. Lo que estamos viendo como elemento gráfico se llama imagotipo, ¿sí? El logotipo, por ejemplo, cuando veis Coca-Cola, la palabra Coca-Cola es logotipo, ¿sí? Cuando vemos Nike, la palabra Nike es el logotipo. Esa figura que tiene Perdona Nike... que te interrumpa un segundito. Sí. Me está haciendo una pregunta Javi Sí. y te la transmito, ¿vale? Te la leo tal cual la ha puesto. Últimamente, de cara al marketing, branding, marca, etcétera, he escuchado mucho la terminología mobile first. ¿Hay que cuidar más la maquetación, web, blog, etcétera, de cómo aparece en el móvil que PC? ¿Esa es la tendencia? El problema es que no es tendencia, es que ya no se contempla otra cosa que no sea first mobile, primero el móvil. Hace un año, alrededor de un año y medio, casi 2 años, que Google valora tu proyecto, tu página web, depende de cómo se vea en el móvil, no cómo se vea en el escritorio, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empezamos un proyecto, una página web y demás, todo es first mobile, todo orientado al móvil o tablet o multiplataforma. No significa que nos olvidemos de cómo se ve en un escritorio, en una televisión, pero la prioridad es cómo se va a ver en un dispositivo móvil. Ese es el primer diseño, ¿sí? Ese es el first mobile. Y no es tendencia, es ya obligatorio. Es decir, Google, cuando todos los algoritmos de Google que valora el diseño de tu página web, la velocidad, por ejemplo, el parámetro de velocidad es algo que Google le da mucha importancia, que nuestras páginas sean lo más rápidas posibles, ¿sí? La valoración, la nota que te da Google a tu página web es de carga en el móvil, no en el escritorio. Es decir, podrías tener una muy buena nota de carga en el escritorio y muy mala en el móvil. Ha suspendido, ¿sí? Google prioriza el móvil para todo. La experiencia de usuario, los iconos. La pregunta es buena, ¿eh? Hace unos años sí habría duda, pero yo ahora mismo, first mobile siempre, ¿sí? Cuando se vaya a comprar una plantilla, vayamos a hacer un diseño y demás, siempre lo primero el móvil adaptativo. En el branding ya lo hemos comentado en cierta manera, no es primero el móvil, pero sí es lo de multipantalla, ¿sí? En nuestro caso, nuestro branding no se diseña primero en el móvil, pero se diseña de tal manera que, independientemente de la pantalla en la que se vea, funcione, ¿sí? Por ejemplo, este caso que he hecho yo ahora mismo,
por ejemplo, podría tener ya el icono que funcione. Podría hacer diferentes variaciones, por ejemplo, ya podríamos volvernos locos. Ahora lo que voy a hacer es voy a colocarlo en blanco y lo que voy a añadir es el fondo de color. Vamos a ponerlo en negro. Lo pasamos al fondo. Y ver si mi logotipo sigue funcionando, positivo o negativo. Vais viendo que podríamos ir haciendo, ¿sí?, los diferentes. Por ejemplo, puedo ir viendo que este puede ser que no me interesa, pero esto es un tercer uso, por ejemplo. Es decir, tenemos que tener todo diseñado. Puede ser que esto funcione muy bien en mis plataformas sociales cuando están en mi Twitter, que vean mi logo, puede quedar muy identificable. Pero imaginaros que participáis en un evento o tenéis un patrocinio, ¿sí? Vuestro logo como tal se puede perder con el resto. ¿Sí? En ese caso podríamos tener este en el que viene directamente, o no quiero mi nombre, lo que quiero es la página web, por ejemplo, que puede ser otra opción. ¿Sí? No tiene por qué ser, estamos en un mundo digital, ¿sí? Es decir, tengo un logotipo para patrocinios de esta manera. Tengo todo el branding diseñado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, imaginemos, hemos hecho este trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es descargarlo. Me da varias opciones de descarga, ¿sí? Si vais a trabajar con ellas después en un programa de maquetación y demás, sería SVG. Hay una pregunta, todos con Canva, ¿eh? Obviamente, yo estoy utilizando Canva, pero obviamente si utilizamos un software profesional como Illustrator y Photoshop, vamos a tener más posibilidades. Pero habéis visto que a este nivel, sin desembolsar dinero y demás, podemos tener una imagen corporativa, ¿sí? Y rápidamente. O hay muchos clientes que me han hecho este trabajo previo y me lo mandan como inspiración. Oye, Igor, me gusta esto, me lo puedes hacer, por lo que mi trabajo es mucho más barato. A mí si un cliente me da, esta es mi idea, yo en principio lo que hago es vectorizar y hacer un pequeño manual corporativo. Daros cuenta que podéis trabajar a diferentes niveles. Terminado desde aquí directamente o que vosotros tengáis un proceso creativo previo y contratar a un diseñador o diseñadora que os haga un trabajo en concreto, mucho más barato. Es como cuando contratéis un diseñador web o diseñadora web y en vez de hacer una página web que os puede costar miles de euros desde cero, partir de una plantilla que puede costar 35 o 40 euros y que ese diseñador o diseñadora os cobre la adaptación de esa plantilla a vuestro branding, a vuestra imagen corporativa. Por ejemplo, yo voy a hacer la prueba, me cortáis, si queréis. Voy a hacerlo como PNG. Pago yo, lo más grande que podáis siempre. ¿Sí? Tiempo de hacerlo más pequeño ya habrá más adelante. Y lo que voy a hacer es con fondo transparente. Podría hacer una bajada con fondo transparente y otro sin fondo transparente. Eso dependerá un poquito de las necesidades. ¿Sí? Y voy a descargar. Me descargará un archivo comprimido. Vamos a dejarlo aquí. Lo voy a descomprimir para que lo veáis. En el blog os he puesto plataformas como esta y luego editores como Illustrator y demás online, sin tener que pagar una licencia ni instalar nada. ¿Sí? Que podríamos llevar este y retocarlo. Es decir, no os agobiéis. Esto, si nos vienen los puristas del diseño y demás, nos dirán que esto es una barbaridad y demás, pero intentad que lo perfecto no evite que hagáis lo adecuado. Es decir, lo perfecto tendría que ser un presupuesto maravilloso en imagen corporativa, contratar a un diseñador y diseñadora maravillosa, pero eso no es la realidad muchas veces. ¿Sí? La realidad muchas veces es que o no tenemos tiempo, no hay presupuesto, o podemos empezar y nos planteamos que este año podemos hacer este logotipo, el año que viene veremos si hacemos un rediseño. ¿Sí? Hay diferentes niveles. Ahora fijaros que esta carpeta me ha descargado las 3 imágenes que yo tenía. ¿Sí? Y esto, yo lo que he preparado aquí son unos mockups para que veáis cómo se podrían ya implementar en nuestras redes sociales este pequeño ejercicio que hemos hecho con Canva. Imaginamos, ahora aquí, esto es Photoshop, pero es para hacerlo más rápido, porque si lo hacemos en una página web, lleva más proceso. Imaginemos que simplemente esto sería mi página web y podríamos empezar a ver cómo puede quedar nuestro logotipo muy sencillito. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, lo tenemos aquí. Voy a guardar.
y ya tendríamos nuestro logotipo colocado en nuestra página web. ¿Sí? Fijaros que en este caso, este logotipo, esto lo he puesto aquí para que veáis que este logotipo funciona muy bien sobre fondos oscuros, pero sobre este fondo muy claro con jaspeado, que es una especie de gotelé, no funciona. ¿Sí? Lo que podríamos traer es otra versión, en este caso lo voy a hacer un poquito más a lo bruto, pero podríamos traer una versión más oscura o simplemente el mismo logotipo en negro. ¿Sí? Lo guardo. Y fijaros que ya tendríamos el logotipo funcionando en nuestra página web. Sin nada del otro mundo, ¿sí? Esto es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero hay veces que muchas veces en diseño gráfico he visto gente que se ha dejado mucho dinero y ha perdido mucho tiempo y es como comprarte un Tesla para ir a por el pan. Mola mucho, vas a ser el más guay del pueblo, pero estás perdiendo pasta a raudales, ¿sí? Intenta siempre hacerlo adecuado más que lo perfecto. Ya sé que lo perfecto sería diseñarlo de cero con un programa de Illustrator y demás, pero tenemos que adaptarnos a las posibilidades. Siempre tendréis tiempo después. Lo mismo que el logo tenía que ser flexible, vosotros también tenéis que ser flexibles. Depende de qué posibilidades tengo, qué no tengo. Muchas empresas durante la pandemia han aprovechado ese impasse un poquito, ¿sí? Para el rediseño de ciertos elementos de la imagen corporativa. Por ejemplo, tenemos nuestro perfil de redes sociales, ¿sí? Pues vamos a hacer pruebas. Voy a colocar de los logotipos que yo he traído, ¿sí? He cerrado, ¿sí? Y fijaros cómo puede quedar mi logotipo en una plataforma social. Esto sería tan fácil como ir a Facebook y subir. Yo lo estoy preparando en una maqueta para que lo veáis más rápido. Tengo aquí, por ejemplo, Twitter. En Twitter puedo probar lo mismo. Vamos a colocarlo. En este caso es importante que sea el mismo para mantener la imagen corporativa. Esto lo estoy simulando yo de cómo queda en Twitter, ¿eh? Y fijaros cómo queda nuestro logotipo en la red social. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Podríamos irnos a bancos de imágenes, por ejemplo, que en el blog tenéis unos cuantos bancos de imágenes gratuitas que podéis utilizar de manera comercial o no comercial. Umplas es uno de los más famosos, ¿sí? Esta no tenéis problemas. Bueno, mirad siempre, pero en principio se pueden usar de manera personal y para comercial, sin ningún problema. Umplas, Pexel, os he puesto 15 páginas web de bajar imágenes y 15 de vectores. Es decir, que ahí tenéis cantidad de elementos, ¿sí? Aquí puedo, por ejemplo... Vale, algo evocativo, sin complicarme la vida, lo típico. ¿Sí? Voy a venir aquí, voy a la cabecera. Y lo que voy a hacer es personalizar esa cabecera. Con una imagen, ¿eh? No me voy a complicar mucho. ¿Sí? Es evocativa, es filosófica, es la carretera hacia adelante. No es necesario que muchas veces nos compliquemos la vida, nos complicamos la vida a veces demasiado. ¿Sí? Fijaros, ya tendríamos nuestro, ¿sí? Con el color amarillo de la carretera también un poquito tocando, jugando un poquito. Veis que es monocromo, es decir, no tenemos una imagen, hemos elegido una imagen bastante sencillita y en nuestro caso en las redes sociales, para que toda nuestra imagen fuera coherente, todo deberíamos de hacerlo de la misma manera. ¿Sí? Pegamos. Vamos a hacerla más pequeña. Guardo. Y fijaros cómo, ¿sí? Todos mis perfiles, ¿sí? Son coherentes. Es decir, esto tendríamos que intentarlo continuamente. ¿Sí? Cuando veo mi perfil, mi página web, ¿sí? Todo que sea de la misma manera. Luego después también, aquí por ejemplo, podemos hacerlo, vamos a cerrar estos,
En papelería, la imagen corporativa, por ejemplo, vamos a hacer la misma prueba, ¿sí? Aquí fijaros que tenemos la tarjeta de visita. Y yo lo que podría es, vamos a traer uno de ellos. Y lo que voy a hacer es simplemente, pues ahora, voy a decidir que este es el diseño. Y fijaros que ya tengo mi tarjeta de visita. Esto es un mock-up, es una maqueta. Nosotros a los clientes les enseñamos el trabajo antes de salir a imprenta de esta manera, en un 3D simulado, ¿sí? Por ejemplo, aquí tendríamos la otra tarjeta. Esto lo vamos a borrar, por ejemplo. Y vamos a traer, que en este caso, para mi tarjeta, puede ser interesante traer este. ¿Sí? Vais viendo cómo podemos ir diseñando nuestra imagen corporativa. ¿Sí? Y sería ir creando cierta imagen corporativa. Os digo que mis clientes ya hace mucho que no diseño tarjetas de visita. Todo es digital lo que tengo. Los catálogos digitales, ¿sí? Me haría ilusión, que me encarguen una tarjeta de visita, pero es bastante extraño. Lo que me encargan ahora son códigos QR para escanear y demás, ¿sí? Y esta sería la aplicación sencillita de la parte gráfica, ¿sí? En vivo y en directo y utilizando una herramienta como Canva, que es gratis y, si habéis fijado, es muy, muy sencilla de utilizar. ¿Tenéis alguna duda, ruego, pregunta, petición, amenaza? Parece que no hay preguntas. Sí, hay una aquí de los códigos QR. Eso es. Sí, El sí. código QR sigue funcionando muy, muy bien, aunque es una tecnología que tiene más de 35 años, ¿sí? Siguen funcionando muy bien, pero es importante, funciona muy bien siempre y cuando se tengan en cuenta las limitaciones del código QR. Y es que cantidad de gente no va a escanearlo. Es decir, nunca tenemos que confiar en que lo importante del mensaje del flyer, de la lata, sí, funcione con el código QR. Ese es el problema. El problema es cuando mi mensaje importante se me va en el código QR. Es decir, si el mensaje está, digamos, impreso y después está en el código QR, perfecto, ¿sí? Hay un porcentaje. Daros cuenta que siempre, esto se llama worst case escenario. Siempre hay que trabajar en el peor escenario posible. Y es que nadie escanee el código QR. ¿Funciona tu campaña sin el código QR? Maravilloso. ¿No funcionas en el código QR? Error, pero no del QR, sino nuestro, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé si seguís viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Os voy a enseñar los códigos QR 2.0, que es una aplicación que es gratuita, que lo que hace es añadir ese código QR codificado en la imagen. Es decir, nadie ve el código QR. ¿Estáis viendo la página? Sí, sí. Sí, os pondré en el blog si alguien está interesado. Se llama Layar, ¿sí? Layar no os deja, si tenéis un volumen brutal de visitas, os va a cobrar. Ojalá os cobre, eso significa que está funcionando. Lo que hace, por ejemplo, os comento, hace años que la revista Playboy en Estados Unidos es Layar. Tú ves la revista Playboy y por las leyes en Estados Unidos no puede salir desnuda o en bikini esa modelo. Pero si tú escaneas la revista de Layar de Playboy, la chica sale desnuda y te saluda. ¿Sí? Es un uso directo del Layar. ¿Sí? Y es gratuita, es simplemente imaginaros que vosotros hacéis un PDF de un flyer, un cartel, lo subís, lo podéis imprimir y vuestro cartel sigue funcionando, pero le vamos a dar una segunda vida. Es decir, podemos llegar a un nicho que no hubiéramos llegado nunca. Hay mucha gente que descubre el Layar. Por ejemplo, el catálogo de IKEA, sabéis que también es realidad aumentada. ¿No lo habéis probado nunca? No. ¿Veis? Pero sigue funcionando. El error hubiera sido que hubieran hecho que los catálogos no funcionan. En el catálogo de IKEA, las paginitas que tienen un más
rojo, se pueden escanear con la aplicación de IKEA y podéis colocar esos elementos en vuestra habitación para ver qué tal queda el sofá o la Winhansen y demás. ¿Sí? Pero el catálogo sigue funcionando perfectamente. Le han dado una segunda vida. Toda la tecnología que añadáis, siempre intentar que no sea lo principal, sino que sea una segunda vida, una segunda lectura. Aquí quería que os viese. Es muy sencilla de utilizar, es simplemente el registro, subir una imagen, lo típico, layer, a ver si... Vaya, Jadi no es. Vale, simplemente lo tendréis en el blog. Hay un vídeo de promoción en el que se ve... Vale, por ejemplo, este es. Y esto es gratis, ¿eh? Lo que es alucinante es que no lo estemos usando todos. Por ejemplo, simplemente es escanear un producto y aparece un vídeo sobreimpuesto en el vídeo, en el móvil. Escanear un periódico y no poner una foto. 2, 3, mi catálogo. Escanear y aparezca en diferentes idiomas. Ver el tráiler de una peli. Todo esto lo podéis utilizar con esta aplicación. ¿Que nadie lo escanea? Sigue funcionando. ¿Sí? Pero ¿sabéis lo que estáis haciendo? Convertiros en la vaca púrpura. Me da igual que sea 1, 2, 3, es la vaca púrpura. ¿Sí? Por ejemplo, los catálogos que solemos hacer en automoción son de esta manera. Se escanean y directamente podemos llamar al comercial. ¿Sí? Echadle un vistazo, fijaros, los catálogos virtuales, el de IKEA es algo parecido a este. ¿Sí? Esto es tecnología que ahora mismo lleva un montón de años. El problema que tenemos siempre es que cuando esto explote, es decir, cuando los de Apple decidan meter una aplicación directamente en sus móviles, nos va a pillar siempre con los pantalones bajados, que es como nos suele pillar. Es importante, yo no sé si esta aplicación va a ser la que va instalada, la que va a triunfar, pero que esto se va a instalar en todos los móviles, todos los dispositivos, estoy fijo. No sé si de esta manera, lo intentaron con las gafas, pero es una tecnología de código QR, digamos, 2.0 o hipervitaminada. ¿Sí? Y además es gratis, no cuesta nada, que nadie os lo lee, pero vais a ser los más chulos. Ya está. Muy bien, Igor. Pues muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por finalizada la sesión. Lo que he comentado al principio de la sesión y lo que comentaba Arantxa, cara al curso que viene, pues bueno, plantearemos nuevas acciones. Has contado muchísimas cosas, hay muchísimo que desarrollar, muchísimo que trabajar, muchísimo que pensar. Es un abanico impresionante el que se abre en todo este mundo. Por tanto, bueno, pues seguiremos trabajando en el tema y seguiremos bueno, pues proporcionándoos o facilitándoos o planteándoos nuevas formaciones en esta línea, porque creo que son muy interesantes. Y para terminar, pues bueno, pues daros las gracias y os paso el formulario para que no lo rellenéis, pues bueno, pues para ver un poquitín, para tener un poco el contraste de cómo habéis visto esta sesión. Y sin más, pues me despido de todos vosotros. Eskerrik asko eta aurrengo arte.